La puerta de la notaría se abrió con ese sonido pesado y hermético que tienen los lugares donde se deciden los destinos ajenos. El aire acondicionado me golpeó el rostro. Al entrar un frío artificial que contrastaba violentamente con el calor seco de Guadalajara allá afuera, pero el verdadero frío no venía de los conductos de ventilación, venía de la mirada de mi hijo. Rodrigo estaba sentado allí junto a su suegro con documentos extendidos sobre el escritorio de caoba pulida, como si fuera un banquete de buitres. Mi casa, la casa que construí sola durante 35 años ladrillo por ladrillo, turno de enfermería tras turno de enfermería, estaba a punto de cambiar de dueño en ese preciso instante. «Mamá, llegaste justo a tiempo», dijo Rodrigo sin levantarse. Ni siquiera tuvo la decencia de ponerse de pie para saludar a la mujer que le dio la vida. Llevaba ese traje gris Oxford que le regalé el año pasado para su cumpleaños, el que costó 3 quincenas de mi pensión, y tenía el cabello peinado hacia atrás con tanto gel que parecía un casco. «Siéntate, por favor, firma aquí. Es solo un trámite de impuestos como te expliqué por teléfono ayer». Su voz sonaba normal, casual, como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal en la mesa, pero sus ojos no. Sus ojos evitaban los míos fijos en la esquina del papel temblorosos. A mi izquierda, don Artemio Villalobos, su suegro, sonrió. Era una sonrisa ensayada de esas que muestran demasiados dientes y ninguna verdad. Llevaba un traje negro de 3 piezas mancuernillas de oro y un reloj Rolex que brillaba bajo la luz fluorescente cada vez que movía la muñeca con impaciencia. Olía a loción cara de esa que venden en Liverpool, en el área de perfumería fina, un olor dulce y empalagoso que me revolvió el estómago. «Tranquila, doña Catalina», dijo él inclinándose hacia mí, con una familiaridad que no le había concedido. «Esto es lo mejor para la familia. Solo es para proteger el patrimonio». Tomé la pluma que el notario, un hombre calvo con cara de aburrimiento, me ofrecía. La sostuve sobre el papel. Sentí el peso del bolígrafo en mis dedos, un peso absurdo, como si sostuviera una tonelada de acero. Miré mi mano, esa mano arrugada con las venas marcadas, y la piel reseca por años de lavar con cloro y desinfectante en el hospital. Esa mano temblaba ligeramente, no de miedo, sino de una furia tan antigua y profunda que amenazaba con romperme las costillas. Bajé la vista hacia el documento. Las letras pequeñas bailaban ante mis ojos cansados, pero una palabra saltó hacia mí como una víbora lista para morder donación. Levanté la vista, miré a mi hijo. Miré al hombre que cargué en mi vientre, al niño, al que le curé las rodillas raspadas, al joven, al que le pagué la carrera de medicina vendiendo hasta mis joyas. Y entonces dije algo que hizo que el color desapareciera de sus rostros bronceados. «Saben», empecé, y mi voz salió clara, cortante como un bisturí. «Hablé con mi abogado esta mañana, el licenciado Humberto. Resulta que este documento no es sobre impuestos, Rodrigo. Esto es una donación de propiedad irrevocable». El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el zumbido de la computadora del notario. Don Artemio se tensó. La sonrisa se le congeló en una mueca grotesca. Rodrigo abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Solo el ruido seco de su garganta tragando saliva. «Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón, en algún momento suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Me llamo Catalina Méndez Ruiz, tengo 67 años, y cada cana de mi cabeza cuenta una historia de trabajo honesto. No soy una mujer de letras ni de grandes negocios. Soy enfermera jubilada. Nací en Zamora, Michoacán, en una familia donde el hambre era el único visitante frecuente. Llegué a Guadalajara a los 18 años con 800 pesos en la bolsa y un miedo que me helaba los huesos, pero con una promesa: nunca más volvería a pasar hambre. Conocí a Fernando, mi esposo, en el hospital civil. Él era camillero, yo auxiliar. Nos enamoramos entre guardias nocturnas y café de olla barato. No teníamos nada, pero lo teníamos todo. Cuando compramos el terreno en la colonia Oblatos, era un pedazo de tierra lleno de escombros y hierba mala. Recuerdo el día que firmamos las escrituras. Fernando me abrazó llorando y me dijo: «Cata, esta será nuestra fortaleza. Aquí nadie nos va a humillar». Y así fue. Durante 20 años construimos esa casa. Yo hacía turnos dobles triples. Fernando trabajaba de sol a sol. Dejamos de comer carne para comprar cemento. Dejamos de comprar ropa para pagar las vigas. Esa casa no está hecha de materiales, está hecha de nuestra vida. Cuando Fernando murió hace 2 años de un infarto fulminante, sentí que la mitad de la casa se moría con él.
Pero me quedé allí aferrada a las paredes que guardaban su risa, cuidando el árbol de aguacate que él plantó en el patio trasero. Esa casa es lo único que tengo. Es mi seguridad, mi vejez, mi dignidad. Y ahora mi único hijo, el fruto de todo ese sacrificio, estaba sentado frente a mí, intentando quitármela con un truco barato. Doña Catalina intervino el notario acomodándose los lentes con nerviosismo. Como le explicó su hijo, esto es un procedimiento estándar para... No me insulte, licenciado, lo corté en seco. No soy abogada, pero no soy estúpida. Si firmo esto, la casa pasa a nombre de Rodrigo hoy mismo, y yo me quedo en la calle dependiendo de su buena voluntad. ¿Es así o no? El notario carraspeó y miró a don Artemio buscando ayuda. Don Artemio dejó de sonreír. Se inclinó hacia mí invadiendo mi espacio personal y su voz bajó una octava perdiendo todo rastro de amabilidad. Mire, doña Cata, dijo, y la forma en que pronunció Cata sonó como un escupitajo. Usted no entiende de finanzas. Rodrigo necesita capitalizar activos para entrar como socio en mi empresa. Es una oportunidad de oro. Usted vive sola en esa casa tan grande, desperdiciando recursos. Es egoísta de su parte frenar el futuro de su hijo por un apego sentimental a 4 paredes viejas. Egoísta. La palabra me golpeó en el pecho. Yo que usé los mismos zapatos durante 5 años para que Rodrigo pudiera tener libros de medicina nuevos. Yo que comí frijoles y tortillas para que él pudiera ir a la universidad bien desayunado. Rodrigo finalmente habló. Puso su mano sobre la mía, esa mano suave de médico que nunca ha cargado un bulto de cemento. Mamá, por favor, no hagas una escena. Es solo un papel. Tú seguirás viviendo ahí, te lo prometo. Es solo para que el banco me vea con solvencia. Confía en mí. Confía en mí. Esas 3 palabras malditas. Las había escuchado docenas de veces en los últimos 2 años. Confía en mí, mamá. Necesito 150,000 para la boda. Confía en mí, mamá. Necesito 80,000 para remodelar el departamento. Confía en mí, te pagaré pronto. Y nunca pagó. Ni un centavo. Tengo una libreta verde en mi buró donde anoto cada promesa rota, cada fecha vencida. La suma total es de 230,000 pesos. 230,000 pesos que salieron de mi fondo de retiro y que ahora se habían convertido en humo. Miré a mi hijo a los ojos. Busqué al niño que corría a mis brazos cuando tenía miedo. Busqué al joven que juró ante la tumba de su padre que cuidaría de mí. No estaba. Frente a mí, solo había un hombre débil, un hombre que miraba a su suegro con miedo y a mí con impaciencia. Un hombre que llevaba un reloj que costaba más que mi cocina entera mientras yo contaba monedas para pagar el gas. No voy a firmar, dije retirando mi mano de la suya como si me quemara. Y no es por egoísmo, Rodrigo. Es por dignidad. Me puse de pie. Las piernas me temblaban tanto que tuve que apoyarme en el borde del escritorio para no caer. Agarré mi bolso negro de piel sintética, ese que compré en oferta hace 12 años, y di un paso hacia la salida. «Mamá, si sales por esa puerta te vas a arrepentir», gritó Rodrigo. Su voz ya no era suave. Era la voz de un niño berrinchudo al que le niegan un dulce pero con la gravedad de un hombre desesperado. «No puedes hacerme esto frente a mi familia». Me detuve. Me giré lentamente. «Tú eres mi familia, Rodrigo. O al menos lo eras. Ellos», señalé a don Artemio que me miraba con un desprecio absoluto. «Ellos son tus dueños». «Rodrigo, tu madre es más difícil de lo que me dijiste», soltó don Artemio chasqueando la lengua con fastidio, como si estuviera hablando de una mula terca y no de una persona. «Déjala que se vaya, ya buscaremos otra forma. Siempre hay otra forma con gente así». Esa frase me heló la sangre. Gente así. Otra forma. No era una rabieta. Era una amenaza. Salí de la notaría con el corazón galopando en mi garganta. El sol de la calle me cegó por un momento. Caminé rápido sin rumbo, hasta que llegué a una banca de cemento en una plaza cercana. Me dejé caer allí, ignorando las miradas de la gente. Saqué mi celular, un modelo antiguo, con los números grandes, y marqué el número de Humberto. Catalina contestó al primer tono. Su voz era el único salvavidas en medio de la tormenta. «No firmé, Humberto. No firmé», dije, y entonces por primera vez en toda la mañana me permití llorar. «Pero, Humberto, la forma en que me miraron. No van a parar. Artemio dijo que buscarían otra forma». «Lo sé, Catalina», respondió él, y su tono grave me asustó más que los gritos de Rodrigo. «Y tengo que decirte algo que descubrí hace una hora. Investigué a Artemio Villalobos.
sus ferreterías. Catalina está en quiebra técnica. Debe millones. No quiere tu casa para hacer socio a Rodrigo. Quiere tu casa para liquidarla y salvar su propio pellejo antes de huir. El teléfono casi se me cae de las manos. Todo encajaba. La urgencia, la presión, los préstamos no pagados. Mi hijo no era un socio. Mi hijo era la carnada. Y yo era la presa. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. El miedo desapareció reemplazado por una frialdad nueva desconocida. Pensaron que era una vieja ignorante. Pensaron que podían aplastarme. Me levanté de la banca. Humberto, dije mirando hacia la avenida donde los autos pasaban a toda velocidad. ¿Qué tenemos que hacer para destruirlos? Me quedé sentada en esa banca de cemento, bajo el sol implacable de Guadalajara, viendo pasar los autos, pero mi mente no estaba en esa avenida ruidosa. Mi mente viajó 40 años atrás, a un tiempo donde el hambre era el único despertador que conocíamos. Porque para que ustedes entiendan por qué me dolió tanto la traición de Rodrigo, por qué sentí que me arrancaban la piel a tiras en esa notaría, necesitan saber de dónde venimos. Esa casa en la colonia Oblatos no está hecha de ladrillos y varilla. Está hecha de las vértebras rotas de mi esposo y de mis propias manos agrietadas por el cloro del hospital. Cerré los ojos y pude olerlo. El olor a humedad de aquel cuartucho de lámina donde Fernando y yo vivimos los primeros 3 años de casados. Éramos jóvenes, estúpidamente jóvenes y pobres, pero teníamos esa clase de amor que te hace creer que puedes comer aire. Fernando trabajaba doble turno como camillero. Llegaba a casa con la espalda doblada oliendo a yodo y cansancio, pero siempre traía una sonrisa para mí. Yo lavaba ropa ajena de día y hacía guardias de auxiliar de noche. Recuerdo una noche en particular, una noche que definió mi vida. Estábamos contando las monedas sobre la mesa de plástico, monedas de a peso y de a 50 centavos, tratando de completar para el gas. Fernando me miró, tomó mis manos ásperas entre las suyas y las besó una por una, dedo por dedo. Cata, me dijo con esa voz grave que todavía escucho en mis sueños, te juro por la Virgen que un día tendrás un techo propio, un lugar donde nadie te mire, por encima del hombro, un castillo, mi reina. Y cumplió. Dios sabe que cumplió, pero el precio fue su vida. Compramos el terreno cuando Oblatos era puro monte y tierra roja. Durante 15 años no supimos lo que era ir al cine, ni comprar ropa nueva en Navidad, ni comer carne más de una vez a la semana. Cada centavo, cada maldito peso que sobraba, iba para los materiales. Yo aprendí a mezclar cemento viendo a los albañiles. Fernando aprendió a poner ladrillos los fines de semana. Rodrigo era un bebé entonces. Lo ponía en una caja de cartón con una cobija bajo la sombra de un mezquite mientras nosotros levantábamos los muros. Esa casa tiene mi sudor en la mezcla. Tiene la sangre de Fernando cuando se cortó la mano con la varilla oxidada y se negó a ir al doctor porque esa consulta cuesta 2 sacos de cemento, mujer. La vida de Catalina cambió en ese instante, en el momento en que decidió que el sacrificio valía la pena. ¿Desde qué ciudad de México me estás acompañando hoy? Escríbelo en los comentarios. Me encantaría saber quién está aquí conmigo, escuchando esta historia de lucha, que quizás también sea un poco la tuya. Cuando Rodrigo creció, el sacrificio cambió de forma, pero no de peso. Él quería ser médico. Mamá, quiero salvar vidas, me decía con sus ojos grandes y brillantes, esos mismos ojos que hoy me miraron con frialdad en la notaría. ¿Y nosotros, tontos de amor, le creímos? La carrera de medicina es cara. Libros, uniformes, materiales. Fernando dejó de comprarse zapatos durante 4 años. Usaba unos viejos con las suelas agujereadas y les ponía cartón por dentro para no sentir las piedras. No importa, vieja, me decía riendo cuando yo lloraba al verlo caminar así. Lo que importa es que el muchacho estudie, que sea alguien, que no tenga que cargar camillas como su padre. Rodrigo nunca supo eso. Nunca supo que su padre caminaba al trabajo para ahorrar el pasaje del camión y darle ese dinero para sus copias. Lo protegimos de la pobreza. Le dimos una vida de clase media con sueldo de obreros. Y tal vez ese fue nuestro pecado. Criamos a un príncipe en una casa de guerreros y el príncipe creció pensando que el reino le pertenecía por derecho divino, no por el sudor de sus padres. Recuerdo el día de su graduación. Fernando ya estaba enfermo. El corazón le fallaba, cansado de tanto esfuerzo, de tanto estrés contenido. Pero ahí estaba con su mejor traje, el único que tenía planchado por mí hasta que la tela brillaba.
Cuando Rodrigo recibió el diploma, Fernando me apretó la mano tan fuerte que me hizo daño. Valió la pena, Cata, me susurró con los ojos llenos de lágrimas. Ahora podemos descansar. 2 meses después murió. Se infartó en el baño de esa misma casa que construyó. Cayó al suelo y se fue dejándome sola con las paredes que guardaban el eco de su voz. Y ahora su hijo, nuestro hijo, quería regalarle ese esfuerzo a un hombre que nunca había doblado la espalda en su vida. Artemio Villalobos. Un tipo con manos de manicura y alma de tiburón. Abrí los ojos y el sol de Guadalajara me pareció ofensivo. Saqué de mi bolsa el celular viejo. Miré la pantalla negra. Rodrigo no había vuelto a llamar. Seguramente estaba con ellos planeando el siguiente movimiento, bebiendo whisky en esa casa de Puerta de Hierro, mientras yo bebía mis propias lágrimas en una banca pública. La rabia que había estado agazapada bajo la tristeza empezó a subir por mi garganta como bilis caliente. No era solo la casa. Era el insulto a la memoria de Fernando. Era como si Rodrigo hubiera ido al cementerio y hubiera escupido sobre la tumba de su padre. Es solo un trámite fiscal, mamá. La mentira resonaba en mi cabeza. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo mirarme a los ojos y mentir con esa facilidad? Y entonces recordé algo. Un detalle pequeño, casi insignificante de hace 6 meses. Rodrigo había venido a comer a casa. Estaba nervioso revisando su celular a cada minuto. Yo le había preparado mole, su favorito. Mamá me dijo aquel día sin probar bocado. El suegro dice que la plusvalía de la zona está subiendo. Deberías pensar en vender y mudarte a algo más chico. Un departamento. Estás muy sola aquí. En ese momento pensé que se preocupaba por mí. No, hijo, le respondí. Aquí están mis recuerdos. Aquí está tu papá. Él resopló impaciente. Los recuerdos no pagan mantenimiento, mamá. Don Artemio dice que hay que ser prácticos. Los activos improductivos son un lastre. Activos improductivos. Así llamó a mi hogar. Así llamó al lugar donde le curé la varicela. Así llamó al sueño de su padre. En ese momento no lo vi, pero la semilla de la traición ya estaba plantada. Don Artemio ya estaba susurrando en su oído, envenenándolo, transformando al hijo que crié en un inversionista sin escrúpulos. Me levanté de la banca. Mis rodillas crujieron, pero me sentí más fuerte que cuando me senté. Había entrado a esa notaría como una madre preocupada. Había salido como una mujer traicionada. Pero ahora, caminando hacia la parada del autobús, me estaba convirtiendo en algo más. Me estaba convirtiendo en la Catalina que mezclaba cemento bajo el sol. En la Catalina que hacía guardias de 36 horas sin dormir. Llegué a mi casa 40 minutos después. La fachada estaba recién pintada. Yo misma lo había hecho el mes pasado para que se viera bonita. Abrí la puerta y el silencio me recibió. Fui directo a la recámara principal. Abrí el ropero de Fernando que todavía conservo tal cual él lo dejó. Acaricié la manga de una de sus camisas viejas. «Perdóname, viejo», murmuré al vacío. «Criamos un cuervo, y ahora quiere sacarnos los ojos». Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos ya no temblaban. Saqué la libreta verde del cajón de los cubiertos. Esa libreta donde anoto las cuentas, los gastos y también las deudas. Busqué la página donde llevo el control de lo que le he prestado a Rodrigo en los últimos 3 años. La boda, 150,000 pesos. Te lo pago en cuanto me den el bono, mamá. Nunca llegó el bono. La remodelación de su departamento, 80,000 pesos. Es prestado, mamá, te firmo lo que quieras. Nunca firmó nada. El viaje a Cancún, 20,000 pesos. Es para que Elisa no se deprima, mamá. 250,000 pesos. Eso me debía. Y ahora quería la casa entera gratis. Cerré la libreta de golpe. El sonido fue seco, definitivo, como el disparo de un arma. Sonó el teléfono de la casa. Lo dejé sonar. 1, 2, 3 veces. Sabía quién era. La contestadora se activó y la voz de Rodrigo llenó la cocina. «Mamá, contesta, por favor. No seas infantil. Don Artemio está muy ofendido. Dice que le faltaste al respeto. Tienes que arreglar esto. Si no firmas él se va a enojar mucho conmigo. Y tú no quieres eso, ¿verdad, mamá? Piensa en mí. Piensa en tu hijo. Piensa en mí. Siempre él. Siempre su bienestar. Ni una palabra sobre cómo me sentía yo. Ni una disculpa. Solo miedo a que su suegro se enojara». Escuché el mensaje hasta el final, sintiendo cómo mi corazón se endurecía, convirtiéndose en una piedra fría y pesada en mi pecho. Borré el mensaje. No iba a pensar en él. Iba a pensar en mí. Por primera vez en 38 años, Catalina Méndez iba a ponerse primero.
Fui al cuarto de estudio donde guardo los documentos importantes. Saqué la carpeta con las escrituras originales de la casa. Las abracé contra mi pecho. Estaban frías, pero eran mías. Solo mías. Y entonces, mientras sostenía los papeles que representaban la vida de Fernando, una idea cruzó mi mente. Una idea peligrosa. Si Artemio Villalobos estaba en quiebra como sospechaba Humberto, entonces estaba desesperado. Y la gente desesperada comete errores. Rodrigo no era el cerebro de esta operación, era solo el títere. Si quería ganar esta guerra, tenía que dejar de pelear con el títere y apuntar al titiritero. Tomé el teléfono y marqué el número de Humberto. Licenciado, dije cuando contestó. Recuerda que me dijo que Artemio debía millones. Necesito pruebas. No chismes, pruebas. Documentos, demandas, estados de cuenta. Todo lo que pueda encontrar. Catalina, eso puede ser peligroso. Esa gente tiene contactos, me advirtió Humberto. Yo no tengo contactos, Humberto, respondí mirando la foto de Fernando en la pared. Pero tengo algo que ellos ya no tienen. Tengo la verdad. Y tengo mucha hambre de justicia. Colgué el teléfono. Miré alrededor de mi cocina. Esta es mi fortaleza. Repetí las palabras de Fernando. Y nadie, absolutamente nadie, iba a derribarla mientras yo tuviera aliento. Esa noche, la casa se sentía más grande y más fría que nunca, como si las paredes supieran que su dueño legítimo, mi hijo, había intentado venderlas al mejor postor. Me senté en la mesa del comedor, esa mesa redonda de madera de pino que tiene una quemadura de cigarro en el borde, desde hace 20 años. Un accidente de Fernando que nunca quise lijar porque me recordaba que él estuvo ahí, vivo, imperfecto, mío, frente a mí. Bajo la luz amarillenta de la lámpara de techo, estaba mi testigo más fiel y doloroso, la libreta verde. No es una libreta especial. Es de esas escolares de pasta dura com espiral metálico que se atora en la roupa. Me costó 30 y 5 pesos en la papelería de la esquina. Pero lo que hay escrito dentro vale mi vida entera. La abrí. El sonido de las hojas pasando fue el único ruido en la cocina. Mis ojos recorrieron las columnas de números, fechas y conceptos escritos con mi letra redonda y apretada. Cada línea era una cicatriz. Cada cifra era un pedazo de mi vejez que le había entregado a Rodrigo en bandeja de plata, creyendo que estaba sembrando amor cuando en realidad estaba alimentando a un monstruo insaciable. 230,000 pesos. Susurré la cifra al aire. 230,000. Para mucha gente rica como los Villalobos, eso es un fin de semana en Europa. Para mí, Catalina Méndez, enfermera jubilada que vive de una pensión que apenas cubre la luz y el gas, eso es una fortuna. Es la diferencia entre comer carne o comer huevo. Es la diferencia entre comprar mis medicinas para la presión o partirlas a la mitad para que duren más. Mi dedo se detuvo en la primera anotación importante. Fecha 15 de febrero de hace 3 años. Concepto boda de Rodrigo. Cantidad 150,000 pesos. Cerré los ojos y la escena volvió a mí con una claridad hiriente. Rodrigo sentado en esta misma silla tomándose un café con esa cara de niño regañado que sabía poner tan bien para desarmarme. Mamá, me dijo, aquel día, don Artemio va a poner el salón y el banquete es un lugar de lujo en Puerta de Hierro. Yo no puedo quedarme atrás. Necesito pagar la música, las flores, el vestido de Elisa. Ella quiere un vestido de diseñador español. Si no pongo mi parte, van a pensar que soy un muerto de hambre. Van a pensar que tú no me apoyas. Esa fue la primera cuchillada. La vergüenza. Rodrigo sabía que mi mayor orgullo era haberlo sacado adelante sola tras la muerte de su padre. Sabía que yo preferiría dejar de comer antes que permitir que alguien lo mirara con lástima. Es un préstamo, mamá, me juró besándome las manos. En cuanto me den el bono de fin de año en el hospital, te lo devuelvo íntegro. Con intereses, si quieres. Le di el dinero. Saqué mis ahorros de toda la vida, esos que Fernando y yo juntamos peso a peso, guardando el cambio del mandado, y se los di. ¿Y saben qué pasó en la boda? Me sentaron en la mesa 5, lejos de la pista, cerca de la cocina donde los meseros pasaban corriendo con las charolas sucias. En la mesa principal estaban don Artemio, su esposa Elisa y Rodrigo. Brindaban con champaña francesa mientras yo bebía sidra caliente. Cuando don Artemio tomó el micrófono para el brindis, dijo: «Esta boda es un regalo de la familia Villalobos para nuestros hijos». Rodrigo aplaudió. Elisa sonrió. Y yo
que había pagado el vestido de 40,000 pesos que ella arrastraba por el suelo, me quedé callada tragándome el pollo seco y la humillación pensando que lo hacía por la felicidad de mi hijo. Pasé la página de la libreta. El papel crujió seco como mi garganta. Segunda anotación. Fecha 10 de septiembre del año pasado. Concepto: remodelación departamento. Cantidad: 80,000 pesos. Esa vez no vino Rodrigo. Vino Elisa. Llegó a mi casa un martes por la mañana cuando yo estaba limpiando los vidrios. Entró taconeando con esos zapatos que cuestan más que mi refrigerador, mirando mis muebles con una mueca de asco disimulado. «Ay, doña Cata», dijo, abanicándose con la mano como si mi casa oliera mal. «Admiro cómo puede vivir así con cosas tan antiguas. Rodrigo y yo queremos empezar bien. El departamento que nos dio mi papá está divino, pero los acabados no son nuestro estilo. Queremos mármol en la cocina, granito, algo moderno». «¿Y qué tengo que ver yo con eso, Elisa?», le pregunté, secándome el sudor de la frente. «Pues que Rodrigo está muy estresado por el dinero y a mí me da pena verlo así. Usted sabe que él trabaja mucho, pero los médicos jóvenes no ganan tanto al principio. Si usted nos prestara para los acabados, sería una inversión. Al final, ese departamento será el patrimonio de sus nietos». Nietos. La palabra mágica. La trampa perfecta para cualquier mujer que sueña con arrullar a un bebé. Les di los 80,000. Fui al banco y saqué lo que me quedaba del seguro de vida de Fernando. Cuando se los entregué a Rodrigo días después, él ni siquiera me miró a los ojos. Solo guardó el sobre en su saco y dijo: «Gracias, mamá. Te juro que esto es lo último». «¿Lo último?». Qué mentira tan cruel. Mi dedo bajó hasta la anotación final, la que más me dolía no por la cantidad, sino por el cinismo. 20,000 pesos. Concepto: viaje a Cancún. Rodrigo me llamó llorando por teléfono. Llorando. Un hombre de casi 40 años sollozando porque Elisa estaba deprimida. «Mamá, ella no es feliz. Se siente encerrada. Necesitamos una escapada para salvar nuestro matrimonio. Solo necesito 20,000 para los vuelos. El hotel lo paga don Artemio». Se los di. De mi pensión. Ese mes no pagué el predial. Comí arroz y frijoles durante 30 días. Pensé: estoy salvando el matrimonio de mi hijo. Pobre vieja ilusa. Una semana después vi las fotos en Facebook. No estaban en un retiro espiritual sanando su relación. Estaban en un yate con copas de cristal en la mano, riéndose con la boca abierta, bronceados, brillantes, felices. Y en la mesa del yate había una langosta gigante. Hice el cálculo mental rápido, porque cuando eres pobre, aprendes a calcular el precio de todo. Esa langosta costaba lo que yo gastaba en comida para 2 semanas. Rodrigo se estaba comiendo mi sacrificio de un bocado y ni siquiera pensaba en mí. Cerré la libreta de golpe. El sonido resonó en la cocina vacía como un disparo. Me levanté y fui al refrigerador. Saqué un tupper con un poco de guisado de ayer. Estaba frío. No lo calenté. Comí de pie, cucharada tras cucharada, sintiendo el sabor metálico de la soledad. Mientras masticaba una imagen, se me vino a la cabeza Rodrigo en la notaría diciendo: «Es solo un trámite fiscal, mamá». No era un trámite. Era el golpe final. Los 230,000 pesos eran solo el aperitivo. La casa era el plato fuerte. Dejé el plato en el fregadero con más fuerza de la necesaria. La porcelana tintineó peligrosamente. Ya no más dije en voz alta. Mi voz sonó ronca, desconocida. Se acabó la Catalina que pone la otra mejilla. Fui a mi cuarto. Abrí el ropero de Fernando, ese que huele a naftalina y a recuerdos. Saqué una caja de zapatos vieja que estaba escondida debajo de unas cobijas. Dentro no había zapatos, había cartas. Cartas que Fernando me escribió cuando éramos novios, cuando él se iba a trabajar a los campos de California por temporadas para juntar dinero. Abrí una al azar. El papel estaba amarillo y quebradizo. Mi Cata decía, su letra inclinada: «Aguanta un poco más. Estoy trabajando duro. Cada dólar que guardo es un ladrillo para tu castillo. No dejes que nadie te haga menos. Eres una reina y mereces un palacio». Apreté la carta contra mi pecho hasta arrugarla. Fernando trabajó bajo el sol hasta que la piel se le curtió como cuero. Se rompió la espalda cargando cajas. Murió del corazón porque nunca paró, nunca descansó, todo para darme esta casa. Y yo, por una lealtad mal entendida hacia un hijo que se avergonzaba de nosotros, casi la entrego. Casi tiro a la basura la vida de mi esposo. La culpa me golpeó,
Pero esta vez no fue una culpa paralizante. Fue una culpa que ardía, una culpa que exigía acción. Me sequé las lágrimas con furia. Guardé la carta. Guardé la libreta verde en mi bolsa, no en el cajón. A partir de ahora, esa libreta iba conmigo a todas partes. Era mi evidencia. Era mi escudo. Mañana tenía la cita con Humberto. Y no iba a ir a llorar. Iba a ir a pelear. Pero antes tenía que hacer una cosa más. Una cosa que me dolía pero que era necesaria para cortar el cordón umbilical que se había convertido en una soga alrededor de mi cuello. Fui a la sala. Allí en la repisa principal estaba la foto de graduación de Rodrigo. Él con su bata blanca sonriendo, y yo al lado bajita con mi vestido azul, mirándolo con adoración absoluta. Tomé el portarretrato. El vidrio estaba frío. Miré esa sonrisa que me costó la vida entera. Te di alas para volar, hijo, le susurré a la foto, no para que vinieras a picarme los ojos. Giré el portarretrato y lo puse boca abajo sobre la repisa. El ruido del marco golpeando la madera fue el sonido final de algo que se rompía para siempre. Ya no había vuelta atrás. Mañana Rodrigo Méndez no se enfrentaría a su madre. Se enfrentaría a la dueña de la casa que intentó robar. Y esa mujer estaba muy, muy enojada. A la mañana siguiente el cielo de Guadalajara estaba gris pesado, como si la propia ciudad estuviera de luto por mi familia. Llegué al despacho del licenciado Humberto Cortés con 15 minutos de antelación. Es un edificio viejo en el centro de esos con elevadores de reja que gimen al subir oliendo a cera para pisos y a tabaco rancio impregnado en las paredes desde hace décadas. Humberto ha sido amigo de la familia desde que Fernando y él jugaban dominó en la plaza los domingos. Es un hombre de leyes a la antigua, de los que creen que un apretón de manos vale más que un contrato notariado, pero que sabe usar el papel para degollar a quien traiciona ese apretón. Su secretaria, una muchacha amable que me conoce desde que Rodrigo usaba pantalones cortos, me ofreció café. Me lo tomé negro amargo, quemándome la lengua, para sentir algo que no fuera el frío que me habitaba el pecho. Cuando Humberto abrió la puerta de su privado, no sonrió. Se quitó los lentes, los limpió meticulosamente con un pañuelo de tela y me señaló la silla frente a su escritorio de roble macizo. Ese gesto, esa lentitud calculada me dijo más que cualquier saludo: las noticias eran malas, muy malas. Catalina dijo volviendo a ponerse los lentes y mirándome con una mezcla de pena y furia profesional. Revisé las fotos que tomaste en la notaría y revisé los antecedentes registrales de la propiedad. Lo que intentaron hacerte ayer no tiene nombre en el Código Civil. En la calle se le llama carnicería. Puso las copias impresas sobre el escritorio. El sonido del papel contra la madera fue seco como un hueso rompiéndose. El documento que Rodrigo te presentó como optimización fiscal es una donación irrevocable con renuncia de usufructo. ¿Entiende lo que eso significa, Catalina? Negué con la cabeza, aunque en el fondo lo sabía. Mi estómago se contrajo. Significa que si hubieras firmado esa hoja en el momento en que la tinta se secaba, tú dejabas de ser dueña de tu casa. Y no solo eso, al renunciar al usufructo, Rodrigo, o quien sea el nuevo dueño, tendría el derecho legal de sacarte de la propiedad con la fuerza pública, si así lo deseara. Te estaban pidiendo que firmaras tu propia orden de desalojo disfrazada de favor familiar. Sentí que el aire se escapaba de la habitación. Mi propio hijo, el niño al que le enseñé a rezar, el hombre al que le pagué la carrera vendiendo gelatinas y haciendo turnos dobles. ¿Cómo podía haber tanta oscuridad en alguien que yo crié con tanta luz? Pero Humberto, balbuceé buscando una excusa, cualquier cosa que salvara la imagen de Rodrigo. Quizás él no sabía. Quizás Artemio lo engañó a él también. Rodrigo no es abogado, es médico. A lo mejor pensó que era lo normal. Humberto soltó una risa seca carente de humor. Abrió una carpeta azul que tenía a su lado. Catalina, deja de protegerlo. Rodrigo tiene 38 años. Sabe leer. Pero si te queda alguna duda de su complicidad, mira esto. Deslizó un reporte financiero sobre la mesa. Eran hojas llenas de números rojos, gráficos descendentes y sellos oficiales. Me incliné para ver. El nombre Artemio Villalobos aparecía en el encabezado junto con el de varias empresas: Ferreterías Villalobos S.A., constructora del Bajío. Todo parecía normal hasta que miré las cifras de la columna derecha. Deudas. Deudas millonarias. Tu consuegro no es un empresario exitoso, Catalina.
Es un cadáver financiero que todavía camina porque nadie le ha avisado que está muerto, dijo Humberto con brutalidad. Sus ferreterías están embargadas por el SAT. Debe a proveedores, debe a bancos, debe hasta la camisa que trae puesta. Está en quiebra técnica desde hace 2 años. ¿Y sabes cuál es su único plan de rescate? No tuve que responder. La respuesta estaba flotando entre nosotros pesada y tóxica. Tu casa, susurré. Tu casa, confirmó él. Esa propiedad en Oblatos libre de gravamen, con una plusvalía que ha subido como la espuma en la última década, vale cerca de 2,5 millones de pesos. Es dinero líquido rápido y limpio. Artemio no quería a Rodrigo como socio. Quería a Rodrigo como testaferro. El plan era simple: tú le donas la casa a Rodrigo hoy. Mañana Rodrigo la hipoteca o la vende para inyectar capital a las empresas de su suegro bajo la promesa de que es una inversión. Y cuando todo colapse, porque va a colapsar el banco, se queda con la casa, Artemio huye con lo que pueda rescatar y tú y Rodrigo se quedan en la calle. Me llevé las manos a la boca para ahogar un grito. No era solo avaricia, era depredación. Artemio Villalobos había mirado mi vida, mis 35 años de sacrificio, la memoria de Fernando, y no vio un hogar. Vio un cheque al portador para tapar sus propios errores. Y mi hijo, le había abierto la puerta. Rodrigo lo sabe, afirmó Humberto, respondiendo a la pregunta que mis ojos le gritaban. No hay forma de que no lo sepa. Para hipotecar la casa a nombre de la empresa, él tendría que firmar como aval solidario. Catalina, tu hijo no es una víctima, es un cómplice. Está tan desesperado por pertenecer a ese mundo de fantasía que le venden los Villalobos que estuvo dispuesto a sacrificar a su propia madre en el altar de su vanidad. La certeza me golpeó más fuerte que cualquier insulto. Rodrigo sabía que Artemio estaba quebrado, sabía que mi casa era el salvavidas, y aún así me llevó a esa notaría. Me besó la mejilla, me dijo: confía en mí. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana del despacho. Abajo, la gente caminaba apresurada, ajena a mi tragedia. Un vendedor de billetes de lotería gritaba el premio mayor. ¡Qué ironía! Yo había creído que mi premio mayor era mi familia, y resultó ser un billete falso. ¿Qué hacemos, Humberto?, pregunté, sin voltear, mirando mi reflejo fantasmagórico en el vidrio. ¿Cómo me protejo de mi propia sangre? Legalmente ya empezamos, dijo él, y escuché el sonido de su pluma rasgando papel. Vamos a poner un candado en el registro público de la propiedad. Una alerta registral. Si alguien intenta mover un dedo sobre esa escritura, nos enteraremos antes de que puedan firmar. También redacté un testamento nuevo, uno que revoca cualquier poder anterior y deja claro tu deseo de proteger el patrimonio. Pero Catalina, me giré. Humberto me miraba con una intensidad que me asustó. Se quitó los lentes de nuevo y los dejó sobre el escritorio. Los papeles te protegen del robo, pero no te protegen del dolor. Ellos no se van a detener. Artemio está desesperado y la gente desesperada es peligrosa. Van a volver. Van a intentar manipularte, asustarte, o peor, usarán el cariño que le tienes a Rodrigo como arma. Necesitas ser más fuerte que nunca. Necesitas endurecer el corazón, Catalina. Si Rodrigo viene llorando, si viene suplicando, tienes que recordar que él estaba dispuesto a dejarte sin techo. Lo sé, dije, y mi voz sonó extraña, metálica. Ya lloré todo lo que tenía que llorar anoche, Humberto. Hoy no tengo lágrimas. Hoy tengo memoria. Salí del despacho 1 hora después, con una carpeta bajo el brazo y una sensación de irrealidad. Las calles de Guadalajara parecían distintas, hostiles. Cada rostro me parecía sospechoso. ¿A quién más le estaría mintiendo su hijo? ¿Cuántas madres caminaban por ahí creyendo que eran amadas cuando en realidad eran solo un recurso financiero? Llegué a mi casa y el silencio me recibió como un perro fiel. Pero ya no era el silencio de la soledad, era el silencio de una trinchera antes del ataque. Cerré la puerta con doble llave, fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Mientras bebía, mi celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje, no de Rodrigo, de Elisa. Hola, doña Cata. Espero que esté bien. Rodrigo está muy triste por el malentendido de ayer. Él la adora. Solo queremos lo mejor para usted. Mi papá está organizando una comida el domingo para aclarar todo. Por favor, diga que sí. No rompa el corazón de su hijo por un error de comunicación. Leí el mensaje y sentí náuseas. Error de comunicación. Así llamaban al intento de robo.
No rompa el corazón de su hijo. Manipulación pura y dura. Elisa, con su cara de ángel y sus palabras dulces, era tan venenosa como su padre. Ella sabía que estaban en quiebra. Ella sabía que necesitaban mi dinero para seguir comprando bolsas de marca y manteniendo las apariencias. No contesté. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré hacia el patio trasero. El árbol de aguacate que Fernando plantó estaba cargado de frutos verdes duros, todavía no listos para comer. Fernando solía decir que los aguacates eran como los problemas. Si los aprietas antes de tiempo se amargan. Hay que esperar a que maduren y caigan por su propio peso. Ellos querían acelerar el tiempo. Querían cosechar lo que no habían sembrado. Me senté en la silla donde tantas veces Rodrigo hizo su tarea. La libreta verde estaba en mi bolsa. La saqué. La puse sobre la mesa. Era mi escudo, mi evidencia. ¿Quieren aclarar las cosas?, murmuré para mí misma acariciando la pasta dura de la libreta. Muy bien. Vamos a aclararlas. Pero no sería en su terreno. No sería en una comida organizada por Artemio donde yo sería la viejita confundida rodeada de lobos. Sería en mi casa, en mi mesa, con mi comida. Una idea empezó a formarse en mi mente, una idea fría y brillante. Se acercaba el 10 de mayo, el Día de las Madres, la fecha sagrada en México, la fecha en la que ningún hijo, por muy ingrato que sea, puede negarse a visitar a su madre sin quedar como un monstruo ante la sociedad. Ellos esperaban que yo estuviera asustada, escondida. Esperaban que el silencio fuera debilidad. No sabían que el silencio era estrategia. Tomé el teléfono y marqué el número de Humberto. Licenciado, dije cuando contestó. Tengo un plan. Usted me dijo que necesitaba confrontarlos con testigos, donde no pudieran negar nada. Bueno, les voy a dar lo que quieren. Voy a invitarlos a comer. A todos. A Rodrigo, a Elisa, a Artemio y a su esposa. Catalina. Eso es arriesgado, advirtió Humberto. ¿Estás segura de que puedes aguantar tenerlos en tu mesa, sabiendo lo que sabes? Miré la foto de Fernando en la pared. Su sonrisa parecía decirme, dales duro, vieja. No solo voy a aguantar. Humberto, respondí, sintiendo cómo la sangre volvía a correr caliente por mis venas. Les voy a servir el mejor mole de sus vidas. Y de postre, les voy a servir la verdad. Pero necesito su ayuda, necesito que usted esté ahí, escondido, grabando. Porque cuando ellos confiesen, quiero que todo el mundo lo escuche. Humberto guardó silencio un momento. Luego escuché algo parecido a una risa de admiración. Cuenta conmigo, Catalina. Prepara ese mole. Colgué. El miedo se había ido. En su lugar había una calma terrible, la calma del ojo del huracán. Ellos querían mi casa, querían mi vida. Iban a descubrir que la casa de Catalina Méndez no se toca. Me levanté y fui a la alacena. Empecé a sacar los chiles secos. Ancho, mulato, pasilla. Los puse sobre la mesa. Mañana empezaría a tostar. Mañana empezaría a preparar la trampa. La semana antes del 10 de mayo, mi casa se convirtió en una trinchera disfrazada de hogar. No había armas ni soldados, pero había algo más peligroso. Una mujer vieja armándose de paciencia y estrategia. Seguí el guión de Humberto, al pie de la letra. Llamé a Rodrigo. Mi voz sonó dulce, arrepentida, tal como ensayamos. Hijo, le dije, perdóname por mi reacción del otro día. He estado pensando mucho. Quiero que vengas a comer el Día de las Madres. Trae a Elisa y a tus suegros. Quiero hablar con calma, entender bien la situación. Rodrigo cayó redondo. Mamá, qué bueno que escribes. Respondió casi de inmediato con ese tono de alivio que tienen los culpables cuando creen que se han librado del castigo. Claro que vamos. Te amo. Gracias por entender. Te amo. Qué fácil le resultaba decirlo ahora que pensaba que la casa volvía a estar a su alcance. Colgué y sentí náuseas. Estaba usando el amor de mi hijo en su contra, pero él había usado el mío primero. Era defensa propia. Los días siguientes fueron una obra de teatro. Humberto y su asistente Patricia vinieron a casa 2 veces. Instalaron una cámara minúscula en el librero de la sala, escondida entre los tomos viejos de enciclopedia que Rodrigo usaba para sus tareas de primaria. Probaron el micrófono que yo llevaría oculto bajo el cuello de mi vestido. Me entregaron un celular especial que grabaría todo desde la mesa de centro. Es legal, Catalina, me aseguró Humberto viendo mi duda. En Jalisco, grabar una conversación de la que eres parte
Es perfectamente legal y necesario. Necesitamos que confiesen. Necesitamos que digan con su propia boca que la intención era vender la casa. El 9 de mayo fui al mercado de abastos. Caminé entre los puestos de especias oliendo a canela y a chiles secos, sintiendo la vida bullir a mi alrededor. Compré los ingredientes para el mole rojo. No cualquier mole, el mole de mi madre. Ese que lleva 30 ingredientes y 2 días de preparación. Chiles anchos mulatos, pasilla almendras, pasas chocolate de metate oaxaqueño. Gasté 850 pesos. Dinero que me dolía gastar, pero necesitaba que todo fuera perfecto. Necesitaba que se sintieran en casa. Necesitaba que bajaran la guardia con el sabor de la infancia de Rodrigo en la boca. Esa noche, mientras tatemaba los chiles en el comal, el olor picante y ahumado llenó la cocina. Mis ojos lagrimeaban no por el chile, sino por la memoria. Recordé a Fernando entrando a esta misma cocina robando un pedazo de tortilla caliente y diciéndome: «Cata, tu mole levanta muertos». Ahora ese mismo mole iba a enterrar vivos a los traidores. Molí las especias en el metate de piedra volcánica que heredé de mi abuela. Mis brazos dolían, mi espalda protestaba, pero no paré. Cada golpe de la piedra contra la piedra era un golpe contra la traición. Cociné hasta las 2 de la mañana. Cuando apagué el fuego, la olla de barro burbujeaba espesa y oscura como mi propia rabia. Escuchar hasta el final es el primer paso para no callar más. Si estás del lado de la verdad, deja tu like. ¿Cómo reaccionarías tú en el lugar de Catalina? El 10 de mayo amaneció con un sol brillante casi insultante. Me levanté a las 7. Me bañé. Me vestí con mi mejor vestido azul marino. Me puse el collar de perlas falsas que Fernando me regaló en nuestro aniversario de plata. Me miré al espejo. Vi a una mujer de 67 años, con ojeras profundas, pero con la mirada de un general antes de la batalla. A las 11 llegaron Humberto y Patricia. Se instalaron en el estudio del segundo piso con computadoras y auriculares. «Escucharemos todo en tiempo real», me dijo Humberto conectando los cables. «Si se ponen agresivos, bajamos de inmediato. Pero Catalina, trata de aguantar. Déjalos hablar. El pez muere por la boca». A las 2 de la tarde sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco violento contra mis costillas. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. Abrí la puerta. Ahí estaban. Rodrigo vestido informal con jeans y camisa blanca sonriendo como si nada hubiera pasado. Elisa con un vestido color durazno que seguramente costaba más que mi sala entera. Y detrás de ellos, los autores intelectuales don Artemio con su guayabera impecable y su aire de patrón de hacienda, y doña Rebeca con su collar de perlas, este sí verdadero, y su sonrisa condescendiente. Mamá Rodrigo me abrazó. Sentí su cuerpo cálido familiar. Olía a esa loción cítrica que yo le compraba en Navidad. Por un segundo, solo un segundo, quise cerrar la puerta, echar a los demás y quedarme solo con mi hijo. Quise creer que todo era una pesadilla, pero entonces vi a don Artemio entrar a mi casa mirando el techo, como si estuviera calculando cuánto costaría tirarlo abajo, y la realidad me golpeó. «Feliz Día de las Madres, doña Cata», dijo Elisa, entregándome un ramo de rosas rojas. Eran bonitas, pero las espinas estaban ocultas bajo el papel celofán. Igual que ella. «Pásenle, por favor». «Bienvenidos», dije, y me sorprendió lo firme que sonó mi voz. Los llevé a la sala. Se sentaron como dueños del lugar. Rodrigo en el sofá grande desparramado con confianza. Elisa a su lado tomándole la mano. Don Artemio y su esposa en los sillones individuales. Yo me quedé de pie un momento observándolos. Parecían buitres, con ropa de domingo. «Huele delicioso, mamá», dijo Rodrigo olfateando el aire. «Es mole, ¿verdad tu especialidad?» «Sí, hijo. Quería que hoy fuera especial», respondí colocando el celular trampa sobre la mesa de centro con la pantalla hacia arriba, grabando cada palabra, cada gesto, cada mentira. Le serví agua de Jamaica y botanas. Hablamos de tonterías durante 20 minutos. El clima, el tráfico, la nueva boutique que Elisa quería abrir. Don Artemio se quejaba del gobierno, de los impuestos, de lo difícil que era ser empresario. «Usted me entiende», Catalina me dijo guiñando un ojo. «Uno trabaja toda la vida para que el gobierno se lo quiera quitar todo». Casi me atraganto con mi propia saliva. Él hablaba de que el gobierno le quitaba cosas mientras planeaba quitarme mi casa. La hipocresía llenaba la habitación como un gas tóxico. «La comida está lista», anuncié,
interrumpiendo su monólogo. Pasamos al comedor. La mesa estaba puesta con mi mejor mantel, el bordado a mano. Serví el mole. El pollo estaba tierno, la salsa espesa y brillante, el arroz rojo humeante. Comieron con un apetito voraz. «Exquisito, doña Cata», dijo don Artemio limpiándose la comisura de los labios con la servilleta de tela. «Tiene usted un don. Debería poner un restaurante». «Gracias», dije secamente, «pero prefiero cocinar solo para la familia de verdad». Hubo un pequeño silencio incómodo, pero pasó rápido. Rodrigo se sirvió 2 veces. Lo vi comer y sentí una tristeza infinita. Estaba comiendo el plato que le preparé con amor mientras su mente probablemente estaba calculando cuánto le darían por este comedor en una venta de garaje. Terminamos de comer. Serví el postre pastel de 3 leches. Rodrigo se comió una rebanada grande. Se veía satisfecho, relajado. Pensaba que había ganado. Pensaba que la vieja estaba domada. Era el momento. Dejé mi tenedor sobre el plato. El tintineo fue la señal de salida. «Hijo», dije, y mi voz resonó en el comedor clara y precisa. «Necesito que hablemos de lo que pasó en la notaría. Quiero entender bien». El ambiente cambió instantáneamente. La relajación se evaporó. Rodrigo se enderezó en la silla. Elisa miró a su padre. Don Artemio dejó su copa de agua sobre la mesa. «Mamá, sobre eso», empezó Rodrigo con tono conciliador. «Déjame terminar». Lo corté suave, pero firme. Estuve pensando mucho. Hablé con algunas personas. Y necesito que me expliquen, mirándome a los ojos, qué era exactamente ese documento. Don Artemio se inclinó hacia adelante. Puso sus codos sobre la mesa, invadiendo mi espacio. Su sonrisa paternal volvió, pero esta vez no llegó a sus ojos. Sus ojos eran fríos, calculadores. «Catalina querida», dijo con esa voz untuosa que me daba escalofríos. «Ya te lo explicamos. Era un trámite de optimización fiscal. Nada más. Una forma de proteger el patrimonio de la familia para el futuro. Tú no entiendes de estas cosas legales, y es normal que te asustes, pero te aseguro que era por tu bien». «¿Por mi bien?», repetí masticando las palabras. «Por mi bien es que yo deje de ser dueña de mi propia casa. Por mi bien es firmar una donación irrevocable». Don Artemio soltó una risita nerviosa. «Catalina, no te obsesiones con los términos. La casa seguiría siendo tu hogar. Rodrigo jamás te echaría». «¿Verdad, hijo?». Rodrigo asintió vigorosamente como un perro obediente. «Claro que no, mamá. Jamás. Vivirías aquí siempre». «Siempre?», pregunté, clavando mi mirada en la de mi hijo. «O hasta que las deudas de tu suegro se coman el techo». El silencio que cayó sobre la mesa fue pesado, absoluto, terrible. Fue como si hubiera lanzado una granada en medio del pastel de 3 leches. Elisa soltó un pequeño grito ahogado. El rostro de don Artemio pasó del bronceado al rojo púrpura en un segundo. La sonrisa desapareció. «¿De qué estás hablando, mamá?», preguntó Rodrigo, su voz temblando por primera vez. «Estoy hablando de las ferreterías», Rodrigo, dije, y sentí cómo la adrenalina corría por mis venas, caliente y poderosa. «Estoy hablando de la quiebra técnica, de los embargos del SAT, de los proveedores que no cobran hace 6 meses. Estoy hablando de que tu suegro no quería hacerte socio. Quería usarte de testaferro para vender mi casa y tapar sus agujeros financieros antes de huir». Don Artemio se puso de pie de un salto, tirando la silla hacia atrás con violencia. «Cállese, vieja, ignorante», gritó, perdiendo toda compostura. «¿Quién se cree que es para hablar de mis negocios? Usted no sabe nada». «Sé lo suficiente», respondí, sin moverme un milímetro, aunque por dentro estaba temblando. «Sé que necesitan dinero líquido ya, y sé que mi casa era su única salvación». Rodrigo miró a su suegro, luego a Elisa, luego a mí. Sus ojos iban de un lado a otro buscando una mentira que lo salvara, pero la verdad estaba desnuda sobre la mesa manchada de mole. «Artemio», balbuceó Rodrigo. «Es verdad. Las ferreterías están quebradas». Don Artemio no miró a Rodrigo. Me miraba a mí con un odio puro destilado. «Eres una estúpida, Catalina Ciceo. Podríamos haber arreglado esto por las buenas. Rodrigo habría tenido un futuro. Ahora no tienen nada. Ni tú ni él». «Entonces era verdad», gritó Rodrigo, levantándose también. «Me ibas a usar. Me dijiste que era una inversión». «Era una inversión, imbécil», le gritó Artemio de vuelta. «Una inversión para salvar el apellido de tu esposa.
Crees que te casaste con una princesa gratis, alguien tiene que pagar los lujos y tu madre tiene un activo muerto ahí parado. Era lo lógico. Activo muerto. Así me llamó. Elisa empezó a llorar cubriéndose la cara con las manos. Papá, cállate, por favor. No me callo, rugió él. Estábamos a un paso, a una firma, y por culpa de esta vieja terca. En ese momento la puerta del estudio se abrió arriba. Se escucharon pasos bajando la escalera. Todos se giraron. Humberto entró al comedor seguido de Patricia, que sostenía una cámara de video enfocando directamente a don Artemio. Buenas tardes, dijo Humberto con su voz grave de abogado. Soy Humberto Cortés, representante legal de la señora Catalina, y tengo que informarles que toda esta conversación, incluyendo su confesión de intento de fraude y las amenazas, ha sido grabada. El color desapareció del rostro de Artemio. Se desplomó en la silla como un muñeco de trapo al que le cortan los hilos. Miré a mi hijo. Estaba pálido con la boca abierta mirando a su suegro con horror, pero luego me miró a mí. Y en sus ojos vi algo que me dolió más que cualquier insulto. Vi miedo. Mamá, susurró. Nos tendiste una trampa. Me levanté despacio. Alisé mi vestido. No, hijo, le dije, y mi voz se quebró por primera vez. Yo les serví la comida. Ustedes solitos se cocinaron en su propia salsa. El comedor se quedó en un silencio tan denso que podía cortarse con el mismo cuchillo que usaron para partir el pastel. Humberto permanecía de pie firme como un roble con la cámara, todavía grabando el rostro descompuesto de don Artemio. Patricia, la asistente, no bajaba el lente. Yo me mantuve erguida, alisando los pliegues de mi vestido azul marino, sintiendo cómo el corazón me golpeaba las costillas como un pájaro enjaulado. Había soltado la bomba. Había servido la verdad en bandeja de plata y ahora solo quedaba ver cómo se atragantaban con ella. Esto es, una violación a la privacidad, balbuceó Artemio aflojándose el nudo de la corbata con dedos temblorosos. Su cara, antes bronceada y arrogante, ahora tenía el color de la cera vieja. Usted no puede grabar en una propiedad privada sin consentimiento. Esto no vale nada ante un juez. Esta es mi propiedad privada, don Artemio, respondí, y mi voz sonó extraña en mis propios oídos, fría, metálica. Y en mi casa yo decido qué se graba y qué no. Ustedes vinieron aquí a comerse mi comida y a planear mi ruina. Pues buen provecho, porque acaban de confesar un delito federal. Rodrigo se levantó de golpe tirando la silla hacia atrás. El ruido de la madera contra el piso fue como un disparo. Me miró y en sus ojos no vi arrepentimiento. Vi pánico. Vi el terror de un niño que ha sido descubierto con la mano en la lata de galletas, pero amplificado por la cobardía de un hombre adulto. ¿Cómo pudiste hacerme esto, mamá?, gritó, y la vena de su cuello se hinchó. Me tendiste una trampa. Me hiciste venir aquí. Me hiciste comer tu mole todo, para humillarme frente a mi familia. ¿Tu familia?, le pregunté caminando lentamente hasta quedar frente a él. Ellos son tu familia, Rodrigo. Ese hombre que te iba a usar de escudo humano para tapar sus deudas. Esa mujer que llora lágrimas de cocodrilo mientras compra bolsas de marca con mi dinero. Yo era tu familia. Yo, la que te limpiaba la fiebre, la que te pagó la carrera, y tú me vendiste por un puesto de gerente en una empresa fantasma. Elisa, que había estado sollozando en silencio, de repente levantó la cabeza. Su máscara de niña buena se rompió en 1000 pedazos. Ya no había dulzura en su rostro, solo una mueca de desprecio puro, esa que seguramente usaba cuando hablaba de mí a mis espaldas. Pues claro que lo hizo, chilló ella poniéndose de pie y enfrentándome. Porque Rodrigo quiere ser alguien. No quiere ser el hijo de una enfermera jubilada que cuenta los centavos para comprar tortillas. Él merece más. Merece el mundo que mi papá le ofreció. Y tú eres una egoísta que prefiere ver a su hijo estancado antes que soltar una casa vieja que ni siquiera puedes mantener. La bofetada verbal me ardió más que una física. Casa vieja. Así veía mi santuario. Así veía el esfuerzo de Fernando. Esta casa vieja, dije bajando la voz hasta un susurro peligroso, es la única razón por la que tu padre te sigue hablando. Porque sin mi casa vieja, para hipotecar tu apellido de alcurnia, se va al drenaje, junto con sus deudas. Ustedes no son ricos, Elisa. Son unos muertos de hambre con ropa cara. Y yo prefiero ser una enfermera que cuenta centavos a ser una estafadora que cuenta mentiras. Artemio rugió. Fue un sonido animal gutural.
Se abalanzó hacia la mesa intentando agarrar el celular que seguía grabando en el centro. «Dame eso, vieja maldita». Pero Humberto fue más rápido. Se interpuso entre él y la mesa, con una agilidad sorprendente para su edad. «Ni se le ocurra, señor Villalobos», advirtió Humberto, y su voz de abogado resonó con autoridad. «Si toca ese teléfono, o si toca a mi cliente, le juro que no solo saldrá de aquí con una demanda civil, saldrá esposado por agresión. Y créame, tengo muchos amigos en la fiscalía que estarían encantados de atender este caso». Artemio se detuvo en seco respirando agitadamente. Miró a Humberto, luego a la cámara de Patricia, luego a mí. Se dio cuenta de que estaba acorralado. Se acomodó el saco con un gesto brusco intentando recuperar una dignidad que ya no existía. «Vámonos», ordenó a su esposa y a su hija. «No voy a perder mi tiempo con esta gente corriente». «Rodrigo, vienes con nosotros». Rodrigo dudó. Se quedó parado en medio del comedor, mirando alternativamente a su suegro y a mí. Era el momento de la verdad. El momento de elegir. Yo lo miré conteniendo el aliento, rogando al cielo que quedara un rastro de decencia en él. «Hijo», dije suavemente, «si te vas con ellos ahora después de saber que te mintieron, que te usaron, no habrá vuelta atrás. Quédate. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia, pero tienes que alejarte de ellos». Rodrigo miró a Artemio. Artemio le devolvió una mirada de acero. «Si te quedas aquí, Rodrigo, olvídate de tu puesto. Olvídate de tu matrimonio. Elisa no va a estar con un hombre que se esconde bajo las faldas de su madre». Rodrigo bajó la cabeza. No tuvo el valor de mirarme. Caminó hacia Elisa y le tomó la mano. Ese gesto fue el sonido de mi corazón rompiéndose definitivamente. No fue un crack sonoro. Fue un desmoronamiento silencioso, como un edificio que implosiona. Mi hijo había elegido, y no me había elegido a mí. «Lárguense», dije. No grité. No lloré. Sentí que algo moría dentro de mí, pero también sentí que algo nacía, una frialdad protectora, una armadura de hielo. «Lárguense de mi casa. Y no vuelvan nunca, porque la próxima vez que pisen esta propiedad será porque un juez los obligó a venir a pedir perdón». Artemio soltó una risa burlona mientras caminaba hacia la puerta. «No cantes victoria, Catalina. Esto no se acaba hasta que yo diga. Tienes pruebas, sí. Pero yo tengo recursos. Y te voy a aplastar. Voy a hacer que desees haberme regalado la casa». «Inténtelo», respondió Humberto, abriéndoles la puerta principal. «Pero le advierto una cosa, don Artemio, cuando uno está en un pozo lleno de mierda, lo primero que debe hacer es dejar de cavar. Y usted ya está muy hondo». Salieron en fila. Doña Rebeca, que no había dicho una sola palabra en toda la tarde, me lanzó una mirada de terror antes de salir. Elisa salió con la nariz en alto, pero vi cómo le temblaban las manos. Rodrigo. Rodrigo fue el último. Se detuvo en el umbral. Por un segundo giró la cabeza. Nuestros ojos se encontraron. «Adiós, mamá», susurró. «Adiós, señor Méndez», respondí. Cerré la puerta. Pasé el cerrojo. Pasé el segundo cerrojo. Y luego me recargué contra la madera fría y me dejé deslizar hasta el suelo. El silencio volvió a la casa, pero ahora era un silencio sucio, manchado por las palabras crueles y la traición. Humberto se acercó y me puso una mano en el hombro. No dijo nada. Sabía que no había palabras para consolar a una madre que acaba de ver morir a su hijo en vida. Patricia apagó la cámara. «Lo tenemos todo, señora Catalina», dijo con voz suave. «Audio, video, confesión. Están acabados». Miré hacia el comedor. Los platos sucios seguían ahí. El mole que preparé con tanto esmero se estaba secando en la cazuela. El pastel de 3 leches tenía las marcas de los tenedores. Era una escena grotesca, una celebración de amor convertida en una autopsia. «Humberto», dije desde el suelo sin fuerzas para levantarme. «¿Escuchaste lo que dijo al final? Dijo que me iba a aplastar. Son amenazas de un hombre ahogado, Catalina». No negué con la cabeza. Vi sus ojos. «Es un hombre malo y acorralado. No se va a quedar quieto. Va a intentar algo. Rodrigo. Rodrigo ya no es mi hijo. Es su rehén». Me levanté con dificultad. Mis rodillas dolían. Fui a la mesa y tomé el celular que había grabado todo. Ahí estaba. La prueba de mi libertad y la condena de mi familia. «¿Qué sigue?», pregunté sintiendo un vacío inmenso en el estómago. «Ahora, Catalina, nos preparamos para el contraataque», dijo Humberto guardando el equipo.
Porque Artemio tiene razón en una cosa, esto no se acaba aquí. Él va a intentar desacreditarte. Va a intentar asustarte, pero no sabe que acaba de despertar a una leona. Esa noche no pude dormir en mi cuarto. Me sentía insegura, expuesta. Arrastré un sillón pesado contra la puerta principal. Cerré todas las cortinas. Me senté en la sala con la luz apagada sosteniendo un rosario en una mano y la libreta verde en la otra. Cada ruido de la calle me hacía saltar. Un coche frenando, un perro ladrando. Sabía que Artemio no se rendiría. Necesitaba el dinero, necesitaba mi casa y mi hijo. Mi hijo era el arma que usaría para intentar romperme. A la mañana siguiente descubrí que la guerra había cambiado de campo de batalla. Fui al mercado a comprar pan tratando de mantener una rutina normal, pero al entrar a la panadería doña Carmen, la dueña que siempre me saludaba con un beso, se dio la vuelta y se metió a la trastienda. La cajera me cobró sin mirarme a los ojos. Al salir escuché el susurro de dos vecinas en la esquina. Dicen que está loca, que atacó a su propio hijo con un cuchillo. Sí, pobrecito Rodrigo. Dicen que ella le debe dinero a él y no le quiere pagar. La demencia senil es terrible, mija. Se vuelven agresivos. Me quedé paralizada en la banqueta con la bolsa de pan apretada contra el pecho. Artemio no había perdido el tiempo. Había empezado la campaña de difamación. Me estaban pintando como la villana de mi propia historia, como una vieja loca y peligrosa. Sentí que el mundo se cerraba sobre mí. Querían aislarme, querían que nadie me creyera cuando llegara el momento de la verdad. Regresé a casa corriendo, sintiendo las miradas clavadas en mi espalda como agujas. Entré, cerré la puerta y me fui directo al teléfono. Marqué a Humberto. Mis manos temblaban tanto que me costó marcar. Humberto, dije cuando contestó con la voz rota por el miedo y la indignación. Están diciendo que estoy loca. Están diciendo que ataqué a Rodrigo. El barrio entero me mira como si fuera un monstruo. Calma, Catalina. Es parte del manual de los estafadores. Desacreditar a la víctima, respondió él rápido y preciso. Pero cometieron un error grave. ¿Cuál? Al difamarte públicamente nos dieron otra arma. Ahora no solo es intento de fraude, ahora es daño moral. Catalina, límpiate las lágrimas. Mañana vamos al juzgado. Y esta vez no vamos a defendernos. Vamos a atacar. Colgué el teléfono. Miré mi reflejo en el espejo del recibidor. Vi a una mujer vieja, cansada, con el pelo revuelto. Pero luego miré mis ojos. Eran los mismos ojos que vieron morir a Fernando. Los mismos ojos que vieron nacer a Rodrigo. Loca, susurré. Van a ver lo que hace una loca cuando tocan lo que es suyo. Fui a la cocina. Tiré el mole a la basura. Tiré el pastel. Lavé los platos con furia, restregando hasta que mis dedos se pusieron rojos. Limpié mi casa de su presencia. Limpié mi vida de su mentira. Y mientras el agua corría, hice una promesa. Artemio Villalobos iba a pagar. Elisa iba a pagar. Y Rodrigo iba a aprender de la manera más dura posible que a una madre se le respeta o se le pierde para siempre. El 3 de junio recibí una notificación que pesaba más que una lápida de mármol. Era un sobre Manila con sellos oficiales del Poder Judicial del Estado de Jalisco. El cartero me lo entregó sin mirarme a los ojos, como si supiera que traía una desgracia entre las manos. Cuando abrí el sobre en la mesa de mi cocina, tuve que leer el encabezado 3 veces para creer lo que mis ojos veían: demanda civil por daño moral y violencia económica, el demandante Rodrigo Méndez, la demandada Catalina Méndez Ruiz, su propia madre. Me senté despacio, sintiendo que la sangre se me iba a los talones. Mi hijo no solo me había intentado robar, ahora acorralado y desesperado me estaba demandando. Leí los argumentos redactados por algún abogado sin escrúpulos, contratado por Artemio. Decían que yo había ejercido manipulación emocional sistemática para controlar la vida de mi hijo. Decían que los préstamos que yo había anotado en mi libreta verde no eran préstamos, sino donaciones condicionadas que yo usaba para chantajearlo. Y lo más grotesco, exigían una compensación de 500,000 pesos por el sufrimiento psicológico causado por mi supuesta avaricia. Reí. Fue una risa seca, dolorosa, que resonó en la casa vacía como el crujido de una rama seca antes de romperse. 500,000 pesos. La cantidad exacta que Artemio necesitaba para pagar la fianza de uno de sus embargos. No era una demanda por justicia. Era un último intento de extorsión legal. El día de la audiencia, el 28 de junio, Guadalajara amaneció nublada. Me vestí con un traje sastre gris que no usaba desde el funeral de Fernando. Me miré al espejo.
Ya no veía a la mujer asustada de la notaría. Veía a una sobreviviente. El licenciado Humberto pasó por mí. En el trayecto al juzgado me tomó la mano. Catalina me dijo con su voz grave: «Hoy vas a escuchar mentiras horribles. Van a intentar pintarte como una bruja. No contestes. No llores. Déjame hablar a mí. Tu dignidad es tu mejor defensa». Llegamos al juzgado tercero de lo civil. El pasillo estaba lleno de gente, abogados corriendo con expedientes, familias destruidas peleando por centavos. Y allí estaban ellos. Rodrigo estaba sentado en una banca de madera mirando al suelo. Se veía más delgado, con la barba sin afeitar, vistiendo una camisa arrugada. Era una imagen calculada de víctima. A su lado, Artemio Villalobos lucía impaciente revisando su reloj de oro mientras Elisa se limaba las uñas, con una indiferencia que me heló la sangre. Cuando pasé frente a ellos, Rodrigo levantó la vista. Por un segundo vi al niño que yo había criado, asustado y perdido. Pero entonces Artemio le puso una mano en el hombro, un gesto posesivo, y la mirada de mi hijo se endureció. No me saludó. No me miró. Me ignoró como si fuera una extraña que le debía dinero. Esa indiferencia dolió más que cualquier insulto. Entramos a la sala. El juez, un hombre de unos 60 años, con cara de haber visto demasiada miseria humana, revisó los expedientes con aburrimiento. El abogado de Rodrigo, un tipo joven y agresivo, con un traje demasiado brillante, comenzó su discurso. «Su señoría», dijo, paseándose frente al estrado, «mi cliente es un hombre roto. Su madre aquí presente ha utilizado su poder económico para subyugarlo. Le ha prestado dinero bajo condiciones leoninas, sin contratos, solo para tenerlo atado a su falda. Y cuando él intentó independizarse, ella lo humilló públicamente, grabándolo ilegalmente y difamándolo ante su familia política. Esta mujer no es una madre, es una prestamista sin licencia que disfruta del control». Sentí como la ira me subía por el cuello, caliente y pulsante. Yo, una prestamista, yo que comí tortillas duras para que él comiera carne. Apreté las manos sobre mi regazo hasta que los nudillos se pusieron blancos. Humberto me dio un ligero toque con el codo, recordándome la promesa silencio y dignidad. En este momento de dolor, tu like es una forma de apoyar a Catalina. ¿Alguna vez tuviste que enfrentarte a alguien que amabas para defender tu verdad? Déjame saber en los comentarios si crees que una madre merece esto. Cuando llegó el turno de Humberto, no se levantó de inmediato. Abrió su maletín con una calma exasperante. Sacó una carpeta azul y finalmente extrajo mi vieja libreta verde. La puso sobre la mesa del juez con reverencia, como si fuera una Biblia. «Su señoría», empezó Humberto, y su voz llenó la sala sin necesidad de gritar. «Lo que la contraparte llama violencia económica, nosotros lo llamamos amor maternal abusado. Mi clienta es una enfermera jubilada que percibe una pensión de 6,000 pesos mensuales. El demandante es un médico, y sin embargo es la madre quien ha financiado el estilo de vida del hijo». Humberto abrió la libreta. «Aquí están las fechas. 15 de febrero de 2020, 150,000 pesos para la boda del señor Rodrigo. Dinero que salió de los ahorros de toda la vida de la señora Catalina. 10 de septiembre, 80,000 pesos para remodelar un departamento que no es de ella. 20,000 pesos para un viaje a Cancún». El abogado de Rodrigo saltó. «Objeción. Esas son anotaciones informales. No hay recibos». «Oh, sí los hay», respondió Humberto sacando un fajo de estados de cuenta bancarios. «Aquí están los retiros de la cuenta de mi clienta y los depósitos correspondientes en la cuenta del señor Rodrigo Méndez en las mismas fechas exactas. Pero lo más interesante no es el dinero que salió, señoría, es en qué se gastó». Humberto sacó las fotos que el detective privado había tomado meses atrás, las que yo no quería ver, pero que ahora eran mi salvación. Rodrigo y Elisa en un yate. Elisa con bolsas de Louis Vuitton. Artemio y Rodrigo brindando con champaña en un restaurante, donde un platillo cuesta lo que yo gasto en comida en un mes. Humberto levantó una foto donde Rodrigo aparecía riendo con un reloj nuevo, mientras yo aparecía en otra foto tomada por Patricia, haciendo fila en la farmacia para comprar mis medicinas genéricas, porque no me alcanzaba para las de patente. «Mire estas dos imágenes, señoría», dijo Humberto mostrando el contraste brutal. Mientras la señora Catalina partía sus pastillas a la mitad para que le duraran más, su hijo, el oprimido, gastaba el dinero de la pensión de su madre en lujos. ¿Quién es la víctima aquí? ¿El médico joven que viaja en yate? ¿O la anciana que se priva de salud para que su hijo juegue a ser rico?
El silencio en la sala era sepulcral. El juez se ajustó los lentes y miró las fotos con el ceño fruncido. Luego miró a Rodrigo. «Señor Méndez», dijo el juez, y su voz no tenía ni una pizca de simpatía. «¿Es verdad que usted recibió estas cantidades de su madre?» Rodrigo se puso de pie. Estaba pálido. Miró a su abogado, luego a Artemio. Artemio tenía la mandíbula tensa mirando al frente, ignorándolo. Rodrigo estaba solo. «Sí, señoría», susurró. «¿Y es verdad que no ha pagado nada de vuelta a pesar de tener ingresos como médico y trabajar para la empresa de su suegro?» «Es que tuvimos gastos». «La inversión», balbuceó Rodrigo. «Siéntese», ordenó el juez con desprecio. Luego se dirigió a nosotros. «No necesito escuchar más. Esta demanda no solo es improcedente, es una vergüenza moral. Se desestima la solicitud de daño moral. Y advierto al demandante, si su madre decide contrademandar por el cobro de la deuda, este juzgado embargará hasta sus calcetines para pagarle a esta señora lo que le debe». El golpe del mazo resonó como música celestial. Ganamos. No dinero, no compensación, pero ganamos la verdad. Al salir de la sala, el pasillo parecía más largo. Artemio salió primero, furioso, hablando por celular a gritos, culpando al abogado inútil. Elisa lo seguía mirando el suelo, avergonzada o asustada, no lo supe. Rodrigo se quedó atrás. Me detuve. Humberto intentó jalarme suavemente hacia la salida, pero me planté en el suelo. Necesitaba mirarlo. Necesitaba que él me mirara. Rodrigo alzó la vista. Tenía los ojos rojos. Por un momento pensé que iba a pedir perdón. Pensé que la humillación de ver su egoísmo expuesto en fotos lo habría roto. Pero lo que salió de su boca fue veneno, el veneno de un hombre débil que necesita culpar a otros de su fracaso. «Espero que estés feliz, mamá», me dijo con la voz temblando de rabia contenida. «Me humillaste, me dejaste sin nada frente a un juez. Don Artemio, él me va a correr. Voy a perder mi trabajo. Voy a perder a mi esposa. ¿Eso querías? ¿Ver a tu hijo en la ruina?» Lo miré con una tristeza que me calaba hasta los huesos. No había odio en mí, solo una pena inmensa por el desperdicio de ser humano que tenía enfrente. «Yo no te dejé sin nada, Rodrigo», le respondí suavemente. «Tú tenías todo. Tenías una profesión, tenías salud, tenías una madre que hubiera dado la vida por ti. Tú decidiste cambiar todo eso por la aprobación de un hombre que te ve como un activo desechable. Si te corren, si Elisa te deja, no es por mi culpa. Es porque ya no le sirves. Y cuando te des cuenta de que eres solo un peón en su juego, no busques mi puerta, porque la cerraste tú mismo el día que me llevaste a esa notaría». Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Humberto me abrió la puerta y el aire fresco de la calle me golpeó la cara. Me sentía ligera, pero también vacía. Había ganado la batalla legal, pero la guerra emocional me había dejado heridas que no sabía si sanarían. Sin embargo, antes de subir al taxi vi algo que me erizó la piel. Elisa se había quedado rezagada en la puerta del juzgado. No se fue con su padre ni esperó a Rodrigo. Me miró desde lejos. No con odio, no con desprecio. Me miró con miedo. Un miedo profundo y urgente. Hizo un gesto imperceptible con la cabeza señalando hacia su padre, que discutía a gritos en la esquina, y luego se llevó la mano al cuello como si le faltara el aire. «Licenciado», le dije a Humberto sintiendo un presentimiento oscuro en el pecho. «¿Vio eso?» «¿Qué cosa?» «La mirada de Elisa». «Artemio está desesperado, Humberto. Perdió en la notaría. Perdió aquí en el juzgado. Sus deudas siguen ahí y ahora sabe que no va a conseguir mi casa por las malas legales». Humberto se puso serio. «Un animal herido es cuando más peligroso se vuelve, Catalina. Tenemos que tener cuidado. Ya no tienen opciones legales. Eso significa que su próximo movimiento podría no ser legal». Subí al taxi con esa advertencia resonando en mi cabeza. Pensé que el juicio era el final. No sabía que era solo el preludio. Artemio Villalobos no era un hombre que aceptara perder. Y si no podía tener mi casa con papeles, la desesperación le susurraría formas más oscuras de resolver su problema. Esa noche, revisé 3 veces los cerrojos de mi puerta. Pero los cerrojos no sirven de nada contra el fuego. Los días que siguieron a la audiencia se arrastraron con la lentitud viscosa de una pesadilla. Guadalajara estaba sofocante, ese calor húmedo de julio que presagia tormenta. Mi casa, que siempre había sido mi refugio, se sentía ahora como una jaula con las cerraduras oxidadas. No dormía.
Pasaba las noches sentada en el sillón de la sala con una lámpara pequeña encendida y un bate de béisbol viejo de Fernando a mi lado. Cada crujido de la madera, cada sombra que proyectaban los árboles del jardín me hacía saltar el corazón. Humberto me había advertido: un animal herido es peligroso, y Artemio Villalobos estaba herido de muerte. Sus deudas eran públicas, su reputación estaba en el suelo, y su salvavidas, mi casa, se le había escapado de las manos. La noche del 15 de julio el cielo se rompió. Una tormenta eléctrica azotó la ciudad, apagando las luces de la calle y dejando mi colonia en una penumbra fantasmal. Me fui a la cama temprano, agotada por la vigilancia constante, pero el sueño era ligero, frágil como cristal. A las 2 de la mañana, un ruido me despertó. No fue un trueno. Fue el sonido inconfundible de un vidrio rompiéndose en la planta baja. Me senté en la cama con el corazón martillando tan fuerte que me dolía el pecho. Había sido el viento. Una rama. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, escuchando. Y entonces lo olí. Gasolina. El olor era penetrante, químico, nauseabundo. Subía por las escaleras como una serpiente invisible. No había duda. Alguien estaba abajo. Y no venían a robar, venían a destruir. Bajé de la cama descalza, agarrando el bate con manos sudorosas. No iba a dejar que quemaran mi vida sin pelear. Bajé las escaleras pegada a la pared, intentando no hacer ruido, aunque mis rodillas temblaban. La sala estaba en penumbras, iluminada solo por los relámpagos que entraban por el ventanal roto del jardín. Y ahí estaba él. Una figura encorvada, vestida de negro, derramando el contenido de un bidón rojo sobre mi sofá, sobre las cortinas que cosí con mis propias manos, sobre la alfombra donde Rodrigo aprendió a gatear. Un relámpago iluminó la habitación por un segundo y vi su rostro. No era un ladrón cualquiera, era Artemio Villalobos. Sus ojos estaban desorbitados, inyectados en sangre, y murmuraba cosas ininteligibles mientras rociaba el combustible con movimientos frenéticos. «Maldita vieja. Maldita casa. Si no es mía, no es de nadie», siseaba entre dientes. El terror me paralizó por un instante. Este hombre estaba loco. Había perdido la razón. Iba a quemar mi casa conmigo adentro. Pero entonces escuché otro ruido. La puerta principal se abrió de golpe, forzada desde afuera. «Artemio, no lo hagas». Era Rodrigo. Mi hijo entró corriendo, empapado por la lluvia, con el rostro desencajado por el pánico. Se detuvo en seco al ver a su suegro con el bidón vacío en una mano y un encendedor en la otra. El olor a gasolina era tan fuerte que mareaba. «¡Vete de aquí!», Rodrigo gritó a Artemio, girándose hacia él. Su voz sonaba distorsionada, demoníaca. «Esto se acaba hoy. Esa vieja nos arruinó, nos quitó el futuro. Ahora yo le quito el presente». «¡Estás loco!». «Mi mamá está arriba», gritó Rodrigo dando un paso hacia él. «Vas a matarla». «Que se muera», rugió Artemio. «Es un estorbo. Un gasto inútil. Tú mismo lo dijiste. Dijiste que ojalá se muriera para cobrar la herencia». Esa frase me atravesó el corazón más que cualquier cuchillo. Me quedé helada en el último escalón, con el bate colgando de mi mano inútil. Mi hijo había dicho eso. Había deseado mi muerte. Miré a Rodrigo. Él también se quedó paralizado, con los ojos llenos de lágrimas y vergüenza. Me vio en la escalera. Vio mi dolor. «No», gritó Rodrigo, negando con la cabeza. Yo no quise decir eso. Estaba enojado. Estaba desesperado. «Demasiado tarde para arrepentirse», se burló Artemio. «Ahora cobraremos el seguro, muchacho. O al menos yo lo haré». Chasqueó el encendedor. La pequeña llama bailó en la oscuridad, una lengua de fuego hambrienta. No aulló Rodrigo. Y entonces hizo algo que no esperaba. Algo que cambió todo. Se lanzó sobre Artemio. No lo pensó. No dudó. Mi hijo, el médico de manos suaves, el hombre que temía ensuciarse los zapatos, se arrojó sobre ese loco con la furia de un animal protegiendo a su cría. Chocaron contra la mesa de centro, rompiéndola. El encendedor salió volando, cayendo sobre la alfombra empapada de gasolina. Vush. El fuego prendió instantáneamente. Una ola de calor me golpeó la cara. Las llamas subieron por las cortinas como demonios trepadores. Artemio gritó, intentando quitarse a Rodrigo de encima, pero mi hijo no lo soltaba. Estaban rodando por el suelo, cerca del fuego, peligrosamente cerca. «¡Salte, mamá! ¡Salte!», me gritó Rodrigo, tosiendo por el humo negro que empezaba a llenar la sala. «No te voy a dejar», grité yo, recuperando la movilidad.
Bajé los últimos escalones y corrí hacia la cocina, buscando el extintor que Fernando siempre me obligaba a tener cargado. «Suéltalo, Rodrigo, vámonos». Pero Artemio era más fuerte de lo que parecía, alimentado por la locura. Le dio un puñetazo a Rodrigo en la cara y logró levantarse. Su ropa empezaba a humear. Miró el fuego con fascinación como si fuera una obra de arte. «Arde, arde». Todo reía histéricamente. Regresé con el extintor y rocié la espuma blanca sobre el sofá, sobre las cortinas, sobre el mismo Artemio que se interponía. El humo me cegaba. Mis pulmones ardían. Rodrigo se levantó, tambaleándose con la nariz sangrando. «Vámonos, mamá. Esto va a explotar». Me agarró del brazo y me jaló hacia la puerta trasera. «No, mi casa. Es todo lo que tengo», grité forcejeando. No podía dejar que se quemara. Era mi vida. Eran los recuerdos de Fernando. «Tu vida eres tú», me gritó Rodrigo sacudiéndome. «La casa no importa, tú importas». Me arrastró fuera bajo la lluvia torrencial. Caímos al pasto mojado del jardín trasero. Miré hacia la casa. El humo salía por la ventana rota, pero el fuego parecía haber disminuido gracias al extintor. Y entonces escuchamos las sirenas. Alguien había llamado a la policía. O a los bomberos. Artemio salió por la puerta de la cocina tosiendo con la cara manchada de hollín. Intentó correr hacia la barda trasera para escapar, pero resbaló en el lodo. Rodrigo se levantó y corrió hacia él. Lo alcanzó antes de que pudiera levantarse y lo inmovilizó contra el suelo. «Quédate quieto, infeliz», le gritó Rodrigo presionando la cara de su suegro contra el barro. «Casi matas a mi madre». «Suéltame. Soy tu socio», chilló Artemio. «Tú no eres nada. Eres un asesino», respondió Rodrigo, y vi cómo levantaba el puño para golpearlo, pero se detuvo. Miró hacia mí. Yo estaba sentada en el pasto bajo la lluvia, temblando de frío y de shock. Rodrigo bajó el puño. No valía la pena ensuciarse más las manos con ese hombre. La policía llegó segundos después. 2 patrullas con las luces azules girando, iluminando la escena grotesca bajo la lluvia. Los oficiales saltaron de los coches, armas desenfundadas, manos arriba, al suelo. Artemio fue esposado boca abajo en el lodo, gritando que tenía derechos, que era un empresario respetable. Rodrigo se levantó despacio con las manos en alto y caminó hacia mí. Los policías lo miraron con sospecha, pero yo grité: «Él no, él me salvó, ese hombre», señalé a Artemio. «Ese hombre intentó quemarnos vivos». Un oficial se acercó a mí y me cubrió con una manta térmica. «Está bien, señora». Asentí, aunque no sentía el cuerpo. Miré a mi hijo. Estaba parado bajo la lluvia con la ropa rota, la cara ensangrentada y el agua lavándole el hollín. Me miraba con una expresión que no le había visto en años. Vergüenza, culpa y amor. Un amor desesperado y doloroso. «Mamá», susurró dando un paso hacia mí, pero se detuvo como si no se sintiera digno de acercarse. «Perdóname. Por favor, perdóname. La tensión es real. Tendrías la frialdad de actuar así. Deja tu like y quédate hasta el último segundo. ¿Qué harías tú si recibieras este ultimátum?» Los bomberos entraron a la casa. Minutos después salieron. «El fuego está controlado», dijo el jefe de bomberos. «Solo daños en la sala». Tuvieron suerte. Si no fuera por el extintor, toda la estructura de madera habría prendido en minutos. Suerte. No fue suerte. Fue el extintor de Fernando. Incluso muerto seguía protegiéndonos. Se llevaron a Artemio en la patrulla. Él seguía gritando amenazas, pero ya no daban miedo. Daban lástima. Era el fin de un hombre que creyó que el dinero lo compraba todo, incluso la impunidad. Quedamos Rodrigo y yo en el jardín bajo la lluvia que empezaba a cesar. El silencio volvió, pero ahora era un silencio pesado, cargado de verdades no dichas. Escuché lo que dijo. Hablé finalmente, mi voz temblando por el frío. Dijo que deseabas que me muriera. Rodrigo se cubrió la cara con las manos y sollozó. Fue un sonido roto animal. Se dejó caer de rodillas en el pasto mojado frente a mí. Estaba borracho, mamá. Estaba presionado. Él me decía que si tú no estabas, todos nuestros problemas se acabarían. Y yo soy un cobarde. Asentí. No lo dije de verdad, pero lo pensé. Pensé que sería más fácil. Dios mío, soy un monstruo. Lo miré. Miré a ese hombre arrodillado en el lodo, destruido por su propia ambición y debilidad. Podría haberlo dejado ahí. Podría haberle dicho que tenía razón, que era un monstruo, y entrar a mi casa y cerrar la puerta para siempre. Tenía el derecho. Tenía la justificación moral.
Pero entonces recordé cómo se lanzó sobre el fuego, cómo se quemó las manos para quitarle el encendedor a Artemio, cómo eligió salvarme cuando pudo haber dejado que el fuego hiciera el trabajo sucio por él. En el último segundo, cuando realmente importaba a Rodrigo, no eligió el dinero. Me eligió a mí. Me acerqué a él. Puse mi mano sobre su cabeza mojada. «Levántate», Rodrigo, le dije suavemente. Él levantó la vista con los ojos rojos e hinchados. «Me vas a correr. Lo merezco. Merezco ir a la cárcel con él». «No te voy a correr». «Y no vas a ir a la cárcel», respondí, sintiendo una fatiga infinita en los huesos. «Pero esto no se arregla con un perdón, hijo. Rompiste algo que no se pega con palabras. Si quieres volver a ser mi hijo, vas a tener que ganártelo. Y va a ser el trabajo más difícil de tu vida». Él asintió frenéticamente, agarrándose a mis palabras como un náufrago. «Lo haré, mamá. Lo que sea. Trabajaré gratis. Limpiaré la casa. Te pagaré cada centavo. Lo juro». «No jures», lo corté. «Hazlo. Ahora ayúdame a entrar. Tengo frío». Me apoyé en su brazo para caminar hacia la casa, que seguía en pie, ahumada y herida, pero en pie, igual que nosotros. Pero mientras entrábamos, vi una sombra moverse cerca de la reja del jardín. Me detuve. Era Elisa. Estaba parada en la calle mojada, mirando cómo se llevaban a su padre esposado. No hizo nada. No gritó. No corrió hacia él. Simplemente observó con el rostro pálido y una mano en el vientre. Cuando vio que la miraba, dio un paso atrás asustada, y luego se dio la vuelta y corrió hacia la oscuridad. «Rodrigo», dije apretando su brazo. «Elisa estaba ahí». «Lo sé», dijo él con voz muerta. «Ella le dio las llaves de tu jardín. Ella sabía a lo que venía». Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia. La familia Villalobos no solo quería dinero, querían aniquilación. Y aunque Artemio estaba preso, su hija seguía libre. Y una serpiente acorralada es capaz de morder hasta a su propia sombra. El amanecer después del incendio trajo una luz gris y sucia que revelaba la verdadera magnitud del desastre. No me refiero a las cortinas quemadas o al olor a gasolina que tardó semanas en salir de la sala. Me refiero a los escombros de lo que alguna vez fue mi familia. Artemio Villalobos fue procesado esa misma semana. Intento de incendio, allanamiento de morada, amenazas de muerte. El juez no tuvo piedad, 8 años de prisión sin derecho a fianza. Pero la verdadera sentencia, la que cayó como una guillotina sobre el cuello de mi hijo, no vino de un tribunal. Vino de un mensaje de WhatsApp. 3 días después del incidente, Rodrigo estaba sentado en la banqueta de mi casa, con la ropa que traía puesta desde la noche del fuego, mirando la pantalla de su celular con los ojos vacíos. Me acerqué con una taza de café, no por cariño, sino por humanidad. Él levantó la vista y me mostró el mensaje. Era de Elisa. «Rodrigo, eres un fracaso. Me prometiste una vida que no pudiste pagar. Mi padre está en la cárcel por tu culpa, por tu incompetencia para manejar a tu madre. No te quiero volver a ver. Mis abogados te contactarán para el divorcio. Ah, y no busques tus cosas en el departamento. Las mandé tirar». Un fracaso. Esa palabra resonó en la calle vacía. Mi hijo, el médico, el orgullo de la familia, reducido a basura por la mujer por la que había vendido su alma. Sentí una punzada de satisfacción, lo admito. Justicia divina, le dicen. Pero ver a mi hijo destruido, llorando en la banqueta como un niño perdido, me recordó que la justicia a veces tiene un sabor amargo. «¿Qué vas a hacer?», le pregunté manteniendo la distancia. «No lo sé», susurró. «No tengo casa, no tengo trabajo. Las ferreterías cerraron. El hospital no me va a recontratar después de que renuncié para ser empresario. No tengo nada, mamá». Lo miré. Realmente lo miré. Ya no había arrogancia en él. Ya no estaba el hombre que me miró con desprecio en la notaría. Solo había un ser humano que había tocado fondo y que estaba escarbando en el lodo. «Tienes una deuda», le dije fría como el acero. «Conmigo». Él asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano sucia. «Lo sé. 230,000 pesos. Te los voy a pagar, aunque me tarde la vida entera. No me sirven las promesas, Rodrigo. Ya me diste muchas y todas eran falsas. Quiero hechos». Entré a la casa y regresé con la libreta verde. Esa libreta que había sido mi testigo silencioso. La abrí en la página donde estaba el total. «Vas a vivir aquí», sentencié. Él levantó la cabeza sorprendido. «Pero no como mi hijo consentido. Vas a vivir aquí como un inquilino que tiene una deuda morosa. Vas a dormir en el cuarto de huéspedes. Vas a limpiar tu propio desastre.
Y vas a buscar trabajo hoy mismo, no me importa de qué, de barrendero, de cargador, de lo que sea. Y cada centavo que ganes después de comer va a ser para pagar esta libreta. Mamá. Gracias. Sollozó intentando agarrar mi mano. Me aparté. No me des las gracias. Paga. Y una cosa más, si vuelves a ver a Elisa, si vuelves a caer en sus mentiras, te vas a la calle. Esa mujer es cómplice de intento de homicidio. Entendido. Entendido. La odio, mamá. La odio más de lo que te imaginas. Así comenzó el purgatorio de Rodrigo. Y el mío. La primera semana fue brutal. Rodrigo salía a las 6 de la mañana con zapatos prestados de su padre, los suyos de marca se habían arruinado en el lodo a buscar trabajo. Regresaba a las 10 de la noche con los pies ampollados y el espíritu roto. Nadie quería contratar a un médico internista para cargar cajas. Decían que estaba sobrecalificado o sospechaban que algo andaba mal. Finalmente el orgullo se rompió por completo. Consiguió trabajo en un OXXO del centro. Turno nocturno. De 10 de la noche a 6 de la mañana. Sueldo 1,200 pesos a la semana más bonos. Recuerdo la primera noche que se puso el uniforme rojo y amarillo. Le quedaba apretado en los hombros. Se miró en el espejo del pasillo y vi cómo se le llenaban los ojos de agua. El doctor Méndez acomodando latas de cerveza y limpiando pisos vomitados por borrachos. Es un trabajo digno, le dije desde la cocina donde estaba pelando papas. ¿Lo sé?, respondió bajando la cabeza. Es más digno que lo que estaba haciendo con don Artemio. Salió a trabajar. Yo me quedé despierta rezando para que no lo asaltaran, porque a pesar de todo el instinto de madre no tiene botón de apagado. A la semana siguiente llegó la primera paga. Entró a la casa con ojeras moradas, oliendo a desinfectante barato y café quemado. Sacó un billete de 500 pesos de su bolsa y lo puso sobre la mesa junto a mi taza de desayuno. Es todo lo que pude juntar después de los pasajes y la comida, dijo avergonzado. Sé que es poco. Tomé el billete. No lo desprecié. Saqué la libreta verde delante de él. Abrí una página nueva. Escribí la fecha. 20 de septiembre. Abono $500. Restante $229,500. Faltan 459 pagos, como este, le dije cerrando la libreta. A este ritmo terminarás en 9 años. No se quejó. No resopló. Solo asintió. Entonces tardaré 9 años. Los meses pasaron. La casa entró en una rutina silenciosa. Rodrigo dormía de día y trabajaba de noche. Yo seguía con mi vida, mis bordados, mis novelas. A veces nos cruzábamos en la cocina. Él lavaba sus platos meticulosamente, limpiaba el baño, arregló la gotera del patio que llevaba años molestando. No pedía nada, no exigía nada. Se estaba convirtiendo en un fantasma servicial en su propia casa. Pero en octubre algo cambió. Rodrigo llegó una tarde en su día libre cargando una caja de cartón humedecida. ¿Qué es eso?, pregunté. Fui al edificio donde vivía con Elisa, dijo con la voz temblorosa. El portero me dejó entrar al sótano. Dijo que Elisa mandó tirar todo lo que era mío, pero él guardó esta caja porque le pareció importante. Son cosas de papá. Sentí un vuelco en el corazón. Nos sentamos en la sala y abrimos la caja como si fuera un tesoro arqueológico. Dentro estaban el reloj viejo de Fernando, su estetoscopio y un montón de cartas que él me había escrito cuando éramos novios. Rodrigo tomó una foto en blanco y negro. Era Fernando cargándolo a él de bebé, ambos riendo con la boca abierta. Extraño a papá, dijo Rodrigo, y su voz se quebró en 1000 pedazos. Mamá, ¿crees que él estaría decepcionado de mí? ¿Crees que me odiaría por lo que te hice? La pregunta flotó en el aire pesada y dolorosa. Podría haber mentido. Podría haberle dicho que su padre lo perdonaría todo. Pero Rodrigo necesitaba la verdad para sanar. Sí, le dije mirándolo a los ojos. Creo que estaría profundamente decepcionado. Él trabajó hasta morir para darte esa carrera y esa casa. Y tú escupiste sobre su tumba. Rodrigo se cubrió la cara y lloró. Fue un llanto desgarrador, un aullido de dolor que venía desde las entrañas. Lo sé, sollozó. Soy una basura. Lo sé. Verlo así, roto, vulnerable, reconociendo su propia miseria sin excusas, rompió la última barrera de hielo en mi pecho. Me acerqué a él. Lo abracé. No fue un abrazo suave. Fue un abrazo fuerte de esos que sostienen los pedazos para que no se caigan al suelo.
Pero también creo, le susurré al oído mientras él mojaba mi hombro con sus lágrimas, que estaría orgulloso de verte ahora, trabajando en la noche, pagando tu deuda, asumiendo tu responsabilidad como un hombre. Eso es lo que haría Fernando. Lloramos juntos esa tarde. No se borró el pasado, pero se limpió el presente. Esa noche en mi libreta verde no anoté dinero. Escribí 15 de octubre. Hoy recuperé un pedazo de mi hijo. Noviembre trajo una nueva oportunidad. Rodrigo, cansado de ganar miserias, consiguió un segundo trabajo. Asistente en una clínica veterinaria. No era medicina humana, pero era medicina. Me pagan 6,000 a la semana, me dijo con un brillo en los ojos que no veía hace años. Voy a trabajar doble turno, de día en la clínica, de noche en el OXEO. Te vas a matar, Rodrigo, le advertí. Estás delgado, estás pálido. Necesito hacerlo, mamá. Necesito sentir que sirvo para algo más que acomodar refrescos. Y necesito pagarte. Empezó a traerme 3,000 pesos a la semana, a veces 3,500. La deuda en la libreta verde empezó a bajar más rápido. $210,000. $195,000. Cada número tachado era un paso fuera del infierno. Llegó diciembre, la Navidad. La primera Navidad normal en 3 años. No hubo lujos. Compramos un pollo rostizado, hicimos ensalada de manzana y pusimos el arbolito viejo de plástico. No había regalos bajo el árbol. O eso creía yo. A las 12 de la noche, Rodrigo sacó una cajita pequeña del bolsillo de su pantalón de trabajo. Estaba envuelta en papel periódico. No me alcanzó para papel de regalo bonito, dijo bajando la vista avergonzado. Pero quería darte esto. Abrí la cajita. Dentro había un relicario de plata antiguo, un poco rayado pero hermoso. Lo saqué de una casa de empeño, explicó rápido. Pero mira adentro. Lo abrí. Había recortado y puesto una foto minúscula de nosotros tres, Fernando, él y yo. Para que recuerdes que a pesar de todo sigues teniendo una familia, dijo con la voz entrecortada. Y para prometerte que voy a pasar el resto de mi vida tratando de merecerte otra vez. Me puse el relicario. Sentí el metal frío contra mi piel y el calor del amor de mi hijo, que había estado enterrado bajo capas de ambición y mentiras, pero que seguía vivo. Gracias, hijo, le dije. Y por primera vez en 2 años la palabra hijo no me supo a ceniza. Pero la vida no es un cuento de hadas donde todo se arregla con un abrazo navideño. En enero, la realidad volvió a golpear. Rodrigo se enfermó. El doble turno, la mala alimentación, el estrés. Colapsó en la veterinaria. Neumonía. Estuve 3 noches sentada a su lado en el hospital público, poniéndole paños fríos, escuchando su respiración rasposa. En su delirio de fiebre, me pedía perdón una y otra vez. No firmes, mamá. Es una trampa. No firmes. Incluso en sus pesadillas intentaba salvarme. Cuando lo dieron de alta estaba débil, flaco como un esqueleto. Tengo que ir a trabajar, dijo intentando levantarse de la cama de su cuarto. Tengo que pagarte la semana. Lo empujé suavemente de vuelta a la almohada. No vas a ir a ninguna parte, le ordené. Renuncia al Oxxo. Quédate solo con la veterinaria. No quiero que me pagues con tu vida, Rodrigo. Quiero el dinero, sí, pero te quiero a ti vivo. Él me miró sorprendido. ¿Te importo todavía? Después de todo, eres mi hijo, le dije tapándolo con la cobija que yo le tejí hace años. Y los hijos, aunque sean unos idiotas, se quieren. Ahora duerme. La libreta verde puede esperar una semana. Se durmió agarrado de mi mano. Pasaron 6 meses más. Rodrigo se recuperó. Se centró en la veterinaria. Era bueno. Los animales lo querían. Los dueños confiaban en él. Empezó a ganar comisiones. La deuda bajó a 100,000 pesos. Y entonces, un martes de julio, llegó la carta. No era para Rodrigo. Era para mí. Remitente, Juzgado Penal de Puente Grande. La abrí con el abrecartas de plata. Era una letra picuda, nerviosa, escrita con bolígrafo barato. Señora Catalina, soy Artemio. Sé que me odia. Tiene razón. Pero necesito pedirle un favor. Un último favor de un hombre moribundo. Necesito ver a Rodrigo. Tengo algo que confesarle sobre Elisa. Algo que él necesita saber para ser libre de verdad. Por favor, no me queda mucho tiempo. Leí la carta 2 veces. Artemio Villalobos quería ver a su víctima. Una trampa. Un arrepentimiento genuino. Miré a Rodrigo, que estaba en el jardín regando el aguacate, tarareando una canción. Se veía en paz.
¿Debía entregarle esa carta? ¿Debía dejar que el pasado volviera a tocarlo con sus dedos sucios? ¿O debía quemarla y protegerlo como Fernando me pidió? Protege a nuestro hijo incluso de sí mismo. Pero Rodrigo ya no era el mismo, y quizás, solo quizás, necesitaba escuchar lo que ese hombre tenía que decir para cerrar la herida para siempre. Caminé hacia el jardín con la carta en la mano. El viento soplaba fuerte anunciando tormenta. El viento soplaba fuerte en el jardín, agitando las ramas del aguacate, como si quisiera arrancarlas, pero yo me mantuve firme con la carta de Artemio en la mano. Rodrigo me miró con la regadera en pausa, percibiendo el cambio en mi respiración. Le extendí el sobre sin decir una palabra. Él lo tomó con esa cautela que había adquirido en los últimos meses, como quien espera que cualquier papel contenga una demanda o una mala noticia. Lo abrió. Leyó en silencio. Vi cómo sus ojos se movían rápidamente de izquierda a derecha, y luego se detenían congelados en un párrafo específico. Su rostro no mostró ira. Mostró algo mucho más desolador, una decepción tan profunda que parecía vaciarlo por dentro. Léelo en voz alta, le pedí, aunque temía lo que iba a escuchar. Rodrigo tragó saliva y su voz sonó rasposa. Rodrigo, sé que me odias. Tienes razón. Pero no voy a llevarme este secreto a la tumba. Elisa no se fue porque yo quebré. Elisa se fue porque llevaba 2 años desviando dinero de mis cuentas y de las tuyas a una cuenta en Andorra. El plan de quitarle la casa a tu madre no fue idea mía, fue de ella. Ella me dijo, esa vieja no se va a morir pronto, papá. Hay que acelerar el proceso. Ella te veía como un cajero automático, muchacho, y a mí como un banco en quiebra. Lo siento. El papel temblaba en sus manos. Esa vieja no se va a morir pronto. Esa frase dicha por la mujer con la que mi hijo compartió la cama, con la que planeó una vida, resonó en el jardín como un eco maligno. Rodrigo arrugó la carta hasta convertirla en una bola compacta. No gritó. No maldijo. Simplemente caminó hacia el asador de ladrillo que estaba en la esquina del patio, tomó un cerillo y le prendió fuego al papel. Vimos cómo las palabras de Artemio se convertían en ceniza negra y volaban con el viento. Se acabó, dijo Rodrigo sacudiéndose las manos como si quisiera quitarse una suciedad invisible. Ya no tienen poder sobre mí. Ni él ni ella, ni el recuerdo de lo que fui con ellos. Me miró, y por primera vez en años vi al hombre que yo había criado, no al niño asustado, ni al esposo manipulado. Vi a un hombre libre. Pasaron 2 años más. El tiempo, ese cirujano lento pero efectivo, fue cerrando las heridas. Rodrigo siguió trabajando en la veterinaria. Se convirtió en el gerente. Los dueños lo adoraban. Recuperó su licencia médica, pero decidió no volver al hospital. Prefiero curar animales, me dijo una noche. Ellos no mienten, mamá, y si te muerden es de frente. La libreta verde seguía en mi cajón, pero ya no era un instrumento de tortura. Era un registro de redención. Cada viernes religiosamente Rodrigo ponía el dinero sobre la mesa. A veces más, a veces menos, pero nunca fallaba. Yo anotaba la fecha, restaba la cantidad y cerraba el libro. No hablábamos de la deuda. Se había convertido en un ritual silencioso de respeto mutuo. Hasta que llegó el día. Era un domingo de diciembre frío y cristalino. Estábamos terminando de comer un caldo tlalpeño. Rodrigo se limpió la boca, se levantó y fue a su cuarto. Regresó con un sobre amarillo abultado y una carpeta azul. Puso ambas cosas frente a mí sobre el mantel bordado. Ábrelo, mamá. Abrí el sobre amarillo primero. Billetes. Muchos billetes. Fajos ordenados de 500 y 1000 pesos. Son 45,000 pesos, dijo él con la voz firme. Es el último pago. Vendí el reloj. Ese reloj ridículo que compré cuando quería aparentar ser rico. Me lo pagaron bien. Con esto la deuda queda saldada. Miré el dinero. 230,000 pesos. Había tardado 3 años y medio trabajando de sol a sol, doblando turnos, comiendo sándwiches, renunciando a todo lujo. Pero lo había logrado. Me había pagado hasta el último centavo. Saqué la libreta verde. Fui a la última página. Escribí la fecha 10 de diciembre. Escribí la cantidad 45,000 y en el saldo final tracé un 0 grande y redondo. Luego tomé una pluma roja y atravesé la hoja con una línea diagonal que decía pagado. Eres un hombre de palabra, Rodrigo, le dije cerrando la libreta. Sentí un nudo en la garganta. No por el dinero, sino porque ese 0 significaba que ya no me debía nada. El lazo de la obligación se había roto. ¿Qué quedaba ahora?
Abre la carpeta azul, dijo él. Su tono era diferente ahora, más solemne. Abrí la carpeta. Era un documento legal. Papel membretado, sellos oficiales, firmas de notario. Empecé a leer, y mis ojos se llenaron de lágrimas que me nublaron la vista. Renuncia expresa e irrevocable de derechos hereditarios. ¿Qué es esto?, pregunté apenas pudiendo respirar. Es mi renuncia a la herencia, mamá, explicó Rodrigo arrodillándose junto a mi silla para mirarme a la cara. Fui con el licenciado Humberto. Hice esto a tus espaldas. Este documento dice que cuando tú faltes, yo no tengo derecho a reclamar esta casa. Ni un ladrillo, ni un mueble, nada. La casa pasará a la beneficencia pública o a quien tú decidas en tu Nuevo Testamento, pero no a mí. ¿Por qué hiciste esto, sollocé? Ya pagaste tu deuda. Porque el dinero paga el préstamo, mamá, pero no paga la duda, respondió él tomándome las manos. No quiero que nunca jamás vuelvas a pensar que estoy aquí esperando a que mueras, para quedarme con tu casa. No quiero que haya ni una sombra de interés entre nosotros. Quiero que sepas que si estoy aquí cuidándote, comiendo contigo, es porque te amo. Solo por eso. Quiero ser tu hijo, no tu heredero. Miré el documento. Era la prueba definitiva. Mi hijo se estaba despojando voluntariamente de millones de pesos solo para devolverme la paz mental. Se estaba quedando sin patrimonio para darme seguridad. ¿Estás seguro?, le pregunté acariciando su rostro. Ese rostro que ahora tenía arrugas prematuras y canas en la barba, marcas de su propia guerra. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Tomé el documento. Sentí la textura del papel notarial. Era frío, legal, definitivo. Y entonces hice lo único que una madre puede hacer cuando recupera el alma de su hijo. Lo rompí. Lo rasgué por la mitad. Luego en 4 pedazos. Luego en 8. Rodrigo intentó detenerme, pero lo aparté. Mamá, me costó dinero hacer eso. Me importa un bledo lo que costó, dije tirando los pedazos al suelo como si fueran confeti. Yo no necesito un papel para saber quién eres, Rodrigo. Te vi lanzarte al fuego por mí. Te vi limpiar pisos de madrugada para pagarme. Te vi llorar sobre las fotos de tu padre. Ya no eres el hombre que entró a esa notaría hace 3 años. Ese hombre murió. Y el que está aquí es mi hijo. Y esta es su casa. Rodrigo se tapó la cara y lloró. Yo me levanté y lo abracé, hundiendo su cabeza en mi pecho. Lloramos juntos en esa cocina que había sido testigo de tantas batallas, pero esta vez eran lágrimas limpias. Lágrimas de sanación. No había deudas. No había dudas. Solo estábamos nosotros 2 sobrevivientes en una fortaleza que había resistido el asedio. Esa tarde fuimos al cementerio. Hacía mucho tiempo que no visitábamos a Fernando juntos. Limpiamos la lápida, pusimos flores frescas. Rodrigo se quedó un largo rato en silencio tocando el nombre de su padre grabado en la piedra. Lo logramos, viejo, dijo Rodrigo suavemente. Me costó, pero entendí. La casa no son los ladrillos. La casa es la gente que vive adentro. Sentí una brisa suave que movió las hojas de los árboles como una caricia. Fernando estaba ahí. Lo sabía. Regresamos a casa al atardecer. Me senté en mi sillón favorito, ese que huele a lavanda. Rodrigo fue a la cocina a preparar café. Lo escuché tararear una canción vieja mientras buscaba las tazas. Miré alrededor. Las cortinas nuevas que compramos después del incendio dejaban pasar una luz dorada. El piso brillaba. Mi casa, mi refugio. Saqué la libreta verde de mi bolsa por última vez. Fui a la chimenea apagada, la que nunca usamos en Guadalajara, pero que Fernando construyó porque decía que daba elegancia. Puse la libreta en la parrilla, encendí un fósforo y acerqué la llama a las hojas. El papel prendió rápido. Vi cómo las fechas, las cifras, los reclamos y el dolor se convertían en humo negro y subían por la chimenea. 230,000 pesos de rencor quemándose hasta desaparecer. Rodrigo entró con el café. Vio la libreta ardiendo. No dijo nada. Solo sonrió, me dio mi taza y se sentó en el sofá de enfrente. «¿Sabes, mamá?», dijo soplando el vapor de su taza. Estaba pensando. El patio trasero se ve un poco triste. El árbol de aguacate necesita compañía. ¿Qué te parece si plantamos un limonero? Sonreí. Un limonero. Algo que tarda años en crecer. Algo que requiere paciencia, cuidado y fe en el futuro. Me parece una excelente idea, hijo, respondí tomando un sorbo de café. Mañana vamos al vivero. Tengo 70 años. Mis manos tiemblan un poco más que antes. Pero duermo tranquila.
No porque tenga una casa escriturada a mi nombre, ni porque tenga dinero en el banco. Duermo tranquila porque sé que cuando cierre los ojos por última vez no estaré sola. Y sé que lo que dejo atrás no es una herencia monetaria que los buitres puedan devorar. Dejo un hombre bueno que aprendió a la mala, que la dignidad no tiene precio, y que el amor de una madre es la única deuda que nunca se termina de pagar, pero que se honra todos los días. Y si alguien me preguntara si valió la pena, si valió la pena, el dolor, la humillación, el miedo y la soledad, para llegar a este momento, tomando café con mi hijo bajo el techo que construimos, les diría que sí. Porque al final las casas se pueden reconstruir, el dinero se puede recuperar, pero la dignidad una vez que la defiendes, se convierte en el cimiento más sólido que existe. Y sobre ese cimiento, mi familia, mi pequeña y rota familia, ha vuelto a ponerse de pie. Justicia o perdón. ¿Qué elegirías tú en mi lugar? Gracias por caminar conmigo en esta historia tan dolorosa y real. No olvides dejar tu like y compartirlo con una amiga que necesita escuchar esto, porque a veces defender lo tuyo es el acto de amor más grande que puedes hacer. Soy Catalina, y esta fue mi verdad. Aviso importante. Esta historia y sus personajes son producto de la imaginación y han sido creados con fines de entretenimiento y reflexión. Sin embargo, la violencia económica, el despojo patrimonial a adultos mayores y el fraude familiar son realidades dolorosas que afectan a miles de personas cada día. El abuso de confianza por parte de familiares cercanos es una de las formas más silenciosas y devastadoras de maltrato. Si tú o alguien que conoces está siendo presionado para firmar documentos, ceder propiedades o entregar dinero bajo coacción emocional, no estás solo. Busca asesoría legal inmediata y contacta a las autoridades locales de protección al adulto mayor. Proteger tu patrimonio es proteger tu vida.